Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con 1950, empiezo con un anillo de almacenamiento. Capítulo 226. Objetivo Bangkok. Finalmente, Sanziwei y el director Shu desglosaron la habilidad del disfraz en ventriloquia, dialecto, control de expresiones, lenguaje corporal, combinación de ropa local, costumbres culturales locales y otros contenidos. Esto también requiere recopilar y resumir información humanística y datos de voz de diversos lugares. Esto no es algo que pueda lograrse a corto plazo y requiere una acumulación de inteligencia a largo plazo. Sanziwei pensó en la guerra dentro de unos años, por lo que sugirió comenzar desde la dirección suroeste de la jungla. En ese momento, Jining supo que si no accedía a prestarle el dinero, no tendría ninguna posibilidad de irse. No quería perder 1600 taels de plata a cambio de nada, ni aceptar las condiciones de intercambio propuestas por Jin Xuan. Solo podía estabilizar la situación y avanzar paso a paso. Después de un rato, cuando el polvo se asentó y todos pensaron que había terminado, vieron que el gran cuchillo de forma extraña todavía estaba allí en posición vertical, y la gran roca que acababa de presionarlo había sido perforada nuevamente por la mitad. Niwa Ojie miró de inmediato la notificación del banco en su teléfono. Su cuenta bancaria estaba completamente vacía, ni siquiera le alcanzaba para llenar el tanque de gasolina. El corazón le dio un vuelco y tembló mientras firmaba en el comprobante impreso por la máquina TPV. Para Jining, lo que dijo Maen era básicamente una tontería, del tipo que puede entrar por un oído y salir por el otro. En resumen, tu destino está ante ti y el camino está bajo tus pies. Tu libertad reside en cómo caminas, en cómo eliges. Aunque el sol todavía brillaba intensamente en el cielo, había una nube oscura invisible que rodaba continuamente hacia el cielo sobre Xianyuan. Después de todo, ese día habían visto a un mensajero Qin. Era imponente y alto, no muy inferior a la gente de allí. Así que estás un poco preocupado por mí. Tengan no esperaba que fuera tan responsable. Al recordar la expresión de Li Bingliang al ver a Erdong Xiangshui hace un momento, y su actitud hacia sí mismo, ese tono parecía indicar que estaba adivinando, pensando y juzgando, lo cual era un poco extraño. La capacidad de la base para refugiados es limitada, con un límite tentativo de 600.000. Los suministros logísticos también se basan en esta cifra y no deben superarse. Además, la cantidad y variedad de las raciones de alimentos que se proporcionan actualmente a los refugiados no puede aumentarse ni modificarse bajo ningún pretexto. Con una figura fuerte y alta y rasgos faciales angulosos, exuda una masculinidad infinita incluso cuando yace allí inmóvil. Styx todavía estaba inmerso en la alegría de la recuperación y, naturalmente, no tenía idea de ese tipo de cosas. Un segundo teniente del cuartel general de la Marina, suena muy poderoso, pero en realidad no es más que un pez pequeño. Yu Tian estaba lleno de ira, sabiendo que su subordinado más leal había asesinado a una persona extremadamente poderosa por su culpa, rompiendo las reglas de los extremadamente poderosos. Era una lástima que Lin Fengjiao muriera, y Yu Tian tuvo que vengar esta venganza. En el bar de abajo, casi todos abrieron la boca con sorpresa al ver a Chen Meijia y Tan Youyou emocionados. Al mismo tiempo, esas personas también especularon sobre varios de los destinos de Mu Chen basándose en su ruta, y casi todos los responsables de este destino recibieron un informe. Yang Chen se acercó en silencio, con la mano derecha extendida, listo para rescatarlo. Por supuesto, no dejaría que Zhao Liying lo descubriera, de lo contrario, Zhao Liying no se atrevería a avanzar. De vez en cuando, flotaba para tomar aire y luego le daba un respiro a Luan Yue de vez en cuando, y nadaba hasta estar a más de 500 metros de distancia. El bote ya estaba muy lejos. En el inframundo, los 6 caminos de la reencarnación dejaron de girar lentamente. Originalmente giraban en sentido horario, pero ahora giraban en sentido antihorario. Nunca imaginó que la ciudad con numerosas trampas como las estrellas en el cielo podría ser violada por el ejército Qin, y en tan poco tiempo. Pero lo que no sabían era que esta vez estaban pagando entradas al infierno. Un maestro del nivel inmortal se sentaba con las piernas cruzadas en el aire, recitando constantemente las palabras sagradas del confucianismo. Capítulo 227. Robando el día después de bajarse del coche a unos kilómetros del aeropuerto de Utapao, Sanziwei giró hacia un callejón cercano y desapareció. Durante los días siguientes, Sanziwei se alojó en un pequeño hotel cercano, saliendo temprano y regresando tarde todos los días. Incluso el dueño del hotel sabía que un empresario de Hong Kong buscaba un vendedor de grano adecuado. Durante el día, Sanziwei no fue a la base militar estadounidense. En cambio, contactó con comerciantes de granos cercanos y visitó varios almacenes para verificar la mercancía. Justo ahora hay un registro de transferencia bancaria. El joven maestro Lin parecía muy confiado. Gan Ning era muy experimentado. Cuando dirigió su armada a las cercanías de Menjin, ya era de noche. Bajo su mando, la armada de 3000 hombres de Gan Ning y la caballería de 3000 hombres de Zhao Yun desembarcaron sin que nadie se diera cuenta. Estas palabras hicieron que Zhao Ziyi se sintiera muy disgustado, pero estaba de buen humor y no lo atacó. En cambio, le estaba sinceramente agradecido a Qiyu. El reino del caos está dividido en 3 mundos. Uno es el reino del dios bestia del señor demonio dios simio, uno es el reino del espíritu no muerto del señor demonio de la ilusión, y el último es el poco confiable señor demonio del vacío, cuya familia está llena de espíritus sin forma. Está bien, no te lo complicaré. Si pasa algo más tarde, solo sígueme y no andes por ahí. ¿Me oyes?
Xuan Tianzong era muy bondadoso después de todo. Además, no tenía parentesco con la otra persona. De hecho, no era muy amable obligar a esta chica a proteger a Li Jinqi. El corazón de Wang Dabin tembló y se giró temblando. ¿Será que este dios asesino cambió de opinión y no quiso dejarme ir? De la Tierra significa que la cueva celestial experimentará otro cambio importante y la cantidad de energía espiritual que se puede extraer del gran mundo aumentará exponencialmente. Cuando Wenfeng lo miró fijamente, sintió una pesadez en su corazón, como si algo lo estuviera presionando sin razón, y no pudo evitar responder en voz baja. Wenfeng se cayó innumerables veces durante su primera tarde de práctica. Incluso cayó de cabeza, y su mecha se hizo añicos con un golpe sordo. Wu Wanping también la miró. De estar desconcertado al principio a no pensar en ello en absoluto ahora, solo pudo adaptar su mentalidad y aceptar lo sucedido. Por mucho que lo intente, no hay forma de salvar el amor perdido. Aunque viva para siempre, no puedo recuperar el sentimiento que una vez tuve. Ella finalmente me dejó, tal como aquel día hace 10 años. Puede que esto suene razonable, pero en realidad no tiene sentido. Intenta consolar a tu hijo lo máximo posible. Wu Shun vio la cabeza de Xi Xian, se asustó muchísimo. Entonces escuchó lo que decían los bandidos que custodiaban la ciudad, gritó y se desmayó del susto. El playboy asintió, y un destello de lujuria se dibujó en sus ojos al mirar a Qingling. Una sonrisa lasciva se dibujó en la comisura de sus labios y giró la cabeza. Este es un hombre alto y delgado de mediana edad, con los ojos ligeramente entrecerrados. Parece muy astuto, pero su comportamiento no lo es en absoluto. Al contrario, hace que la gente se sienta extraña. Ni siquiera un tipo duro como mi hermano mayor pudo hacerle nada. Durante el impasse entre ambos bandos, se me ocurrió un plan. Luo Jian seguía inquieto incluso después de subir al coche. Asomó la cabeza desde el asiento trasero, sujetó la parte trasera del coche y le suplicó a Meng Hongchen. En comparación con el viaje de Buzan a la ciudad fronteriza donde estaba a cargo, el método de compresión de energía mágica de los dos apóstoles restantes parecía menos importante, pero aún así, Buzan decidió ayudarlos a completarlo. En primer lugar, los dos apóstoles estaban a un paso del éxito, y en segundo lugar, Buzan quería retrasar al máximo la exposición de su poder. En ese caso, yo, Li Tianrun, he ofendido al entrenador Lin. Cuando Li Tianrun escuchó las palabras de los soldados derrotados detrás de él, espoleó a su caballo y blandió su espada, corriendo directamente hacia Lin Chong. Mirando el despertador en la mesita de noche, se lamió los labios. Probablemente era hora de irse, y ni siquiera se despidió antes de irse. Capítulo 228 Abordaje del barco San Ziwei le entregó el teléfono al capitán. Tras recibirlo, escuchó las instrucciones del señor Wu al otro lado y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Lo miró. San Ziwei no estaba preparado para responder las preguntas del capitán, pero simplemente observó en silencio con una sonrisa en su rostro. Después de un rato, el capitán colgó el teléfono y San Ziwei sonrió, caminó hacia adelante y dijo en voz alta: Capitán, veo que todos han estado muy ocupados estos últimos días, y ahora que hemos terminado, acostado en la cama del hospital, con su vida acercándose, Yang Tao estaba un poco aturdido, pero podía escuchar claramente sonidos que parecían provenir de equipos del hospital. De manera similar, el número de cultivadores también disminuyó significativamente y algunas sectas se extinguieron o se aislaron. Después de todo, Lani es una persona más prestigiosa entre ellos, por lo que sería más convincente seguirlo para salvar al rey del infierno. Unos cálidos aplausos estallaron varios segundos después de terminar la música, y el sonido resonó por toda la plaza, haciendo que el exterior fuera aún más animado. Como resultado, Fan Alin, quien estaba muy atrás, se puso nerviosa. Si se iban, podría esconderse y no asfixiarse, pero si no encontraba una solución, no podría esconderse para siempre, ¿verdad? No hace falta. Ya le pedí al profesor unos días libres. No tengo que ir a la escuela estos días. Ouyan Rui pensó que, mientras dominara el arte de escapar, valdría la pena tomarse una semana libre. Mientras pueda controlarla a través del Idai, podrá hacer lo que quiera. Incluso si Fan Alin aún no está muerta, no podrá reprimirla. Era casi la hora del almuerzo, y Di Yunchen llevó a Tan Miao Miao a la cafetería de su ejército especial. Después de un tiempo, Moe tuvo una comprensión aproximada de los principales eventos que habían ocurrido dentro de la raza humana durante el tiempo que había estado en reclusión. Así que eso es. El corazón de Xuefeng se encogió, pensando que no era de extrañar que el espacio explorado por su esclavo fantasma fuera tan grande. Ahora parecía que lo que veía era solo la punta del iceberg. De hecho, antes sentía que ir al reino del alma a presenciar este espectáculo era un lujo, ya que desperdiciaría demasiados equipos Zerg. Por lo tanto, dudaba si capturar a este ejército Zerg e incorporarlo al ejército de poder del alma de Xingyun N3. Ahora que estos 6 inmortales venían a exterminar a los insectos, tomó una decisión. Llevaba un sombrero, lo que, por supuesto, hizo que Qin Xiaotian pensara erróneamente que tenía razón. Qin Xiaotian lo llamó hermano, pero a la otra parte no le hizo gracia, así que Qin Xiaotian tuvo que ser más cuidadoso. Hasta que el palacio Shouxian invadió por completo la secta Muyou, nadie había visto aparecer al demonio santo Qianian. Justo después de decir esto, todos vieron a Zhao Min y a los demás regresar corriendo desde el frente. Lo que los aterrorizó fue que detrás de ellos, mientras el suelo explotaba repetidamente, emergían muchas figuras extrañas y extrañas. Julie, ¿cómo adivinaste eso? Huizong, que estaba sentado con ellos, se sorprendió mucho al escuchar que Julie había adivinado la trama implícita. Linaje Xiaoao, pensé que serías el elegido como yo, pero hoy parece que le di demasiadas vueltas.
Xu Biao finalmente dejó de lado su aura y negó con la cabeza como si nadie en el mundo comprendiera mi corazón. Aunque no te importen estas relaciones, debes pensar en tu reputación. Cuando finalmente ahorras, te das cuenta de que la reputación no vale nada comparada con tu vida. Cuando quieres hablar, oyes pasos. Un pensamiento de que algo andaba mal pasó por la mente de Lue Tianhua, pero no podía recordar qué pasaba, por lo que tuvo que seguir a Alisa obedientemente. Hermana mayor, no te molestes en saludarme. Come rápido. Mi cuñado se preocupará pronto. Xia Chen miró a la pareja con una mirada ambigua y juguetona. Además, tenía un cristal rojo, lo que le daba una ventaja en equipamiento, y con la ayuda de las tropas, no tenía motivos para huir. Tengo el presentimiento de que Chen Rexing puso el plano a propósito en la pila de leña de nuestra casa. Hizo los preparativos con antelación y lo puso aquí con nosotros. Dejó que Lizon lo hiciera, y la persona murió. Chen Rexing estaba bien, y Lizon comenzó su vida huyendo, supuso Ban Yue. Capítulo 229. Misión cumplida. Cuando finalmente contestaron la llamada y la voz familiar del director Shu llegó del otro lado, San Ziwei fingió estar tranquilo y dijo: Jefe, soy Xiao-san. Recuperé mis cosas. Xiao-san. Señor, soy yo. Dilo otra vez, ¿es cierto? Sí, sucedió. Escuchar claramente la respuesta de San Ziwei, el único sonido en el micrófono fue la respiración pesada de Xu Jimin. Después de un rato, espera. Gao Wei también descubrió el problema en este momento, porque el buque de guerra de la dinastía Tang que estaba al frente ya no huyó, sino que se dio la vuelta y lo atacó ferozmente. Si un maestro espiritual puede abrirse paso desde el reino de refinamiento del cuerpo hasta el reino de la transformación suprema, tendrá la oportunidad de alcanzar la santificación en la carne. Al escuchar a Xiao Fan decir esto, el príncipe se dio cuenta inmediatamente de que probablemente haría algo que llamaría la atención de la gente. Afortunadamente, Li Si terminó de leerlo y le pasó el informe secreto a Wang Jian, quien comenzó a leerlo con atención. Mientras el sol se ponía y el crepúsculo se desvanecía, Yang Weiping sostenía el batidor Tai en su mano, mirando fijamente el mar de la muerte donde la mitad del río era verde y la otra mitad era roja, y una inexplicable tristeza surgió en su corazón. ¡Maldita guerra! Rugió Wang Zi, cambió su espada y de un solo golpe partió por la mitad al hombre y al caballo que tenía frente a él. No había forma de que lo dejara allí y huyera ella misma. Su energía fantasmal se había purificado, y solo moriría si se quedaba. Poder intercambiar objetos, especialmente buenos, podría salvarlo del peligro en un momento crítico. ¡Genial! El gran rey demonio es asombroso. Puede destruir la estrella del mar violeta incluso antes de convertirse en un dios. Exclamó Anushuan sorprendido. Bloquear el movimiento de la estrella del mar violeta sin duda retrasaría mucho el tiempo. Tras observar al pájaro de fuego durante un buen rato, Yang Yu le sonrió con desprecio y se dirigió directamente a su habitación. Se acercó a Wu Yuxuan y le susurró algunas palabras al oído. En ese momento, Gibao aún practicaba el cuarto nivel de la técnica del trueno divino Tai y el cuarto nivel de la técnica del trueno Zixiao. Además, practicaba ocasionalmente la técnica de atracción espiritual y la técnica de ilusión, integrándolas continuamente para comprender la técnica de ilusión de atracción espiritual, que es más poderosa. El día de la muerte de Hongyun, la energía púrpura primordial de su alma se dividió en tres y cayó sobre la raza humana. A medida que los tres emperadores alcanzaron la iluminación, esta se fusionó gradualmente con el cuerpo del emperador humano. Por lo tanto, mientras el emperador humano permaneció en la cueva de la nube de fuego, pudo sobrevivir a innumerables desastres sin ser destruido. Nadie tenía la intención de codiciar la posición del emperador humano. Sus ojos se abrieron lentamente, y un rayo de luz surgió de ellos, para luego retirarse. En ese momento, sintió un poder infinito en todo su cuerpo, y la energía se reponía constantemente desde el cielo y la tierra. Nunca se había sentido tan cómodo. Bai Yao estaba cubierto de veneno. Quizás había preparado un veneno extraño antes de morir, o quizás llevaba consigo explosivos. Tras abandonar el bosque, pensamos que tendríamos que seguir escondidos durante el día y movernos de noche en esta zona ocupada. Inesperadamente, no encontramos a ningún despiadado demonio japonés ni a tropas títeres que los ayudaran en el camino. En cambio, nos encontramos con el comandante del regimiento que se acercaba y otros a mitad de camino hacia la ciudad de Zuke. Estaba muy confundido en ese momento. Cuando mi abuelo estaba postrado en cama y aún consciente, mis padres parecían preocupados y ansiosos. Ahora que mi abuelo está a punto de morir, están felices, como si estuvieran aliviados. Pero esta vez no solo había aldeanos. Era la primera vez que los hombres de Baiyuan veían tanta gente. Sin embargo, lo que querían era pelear. Desviada, no se detuvo y de repente atravesó el pecho del guardia a su lado, obligándolo a agacharse de dolor. Abrió la boca para gritar, pero no emitió ningún sonido. Todo el reino de Sajonia sufrió numerosas bajas y pérdidas tras la guerra civil liderada por el vizconde Gas. Yang Yi estimó que la recuperación tardaría al menos de 3 a 5 años. Al fin y al cabo, mantener un ejército requiere dinero y aún más entrenamiento. Para Blancanieves, organizar otro ejército en poco tiempo era simplemente una quimera. Capítulo 230. Empezando de nuevo, escuchó a San Ziwei decir que se irían mañana, lo detuvo. No te preocupes por eso durante los próximos 2 días. Completaste esta misión a la perfección. Los ingenieros de investigación y desarrollo de equipos te elogiaron efusivamente ante la dirección. Espera unos días más, y el premio llegará pronto. Recibe el honor y luego parte. Al enterarse de la condecoración, San Ziwei se animó y preguntó con indiferencia: Comandante, ¿qué clase de condecoración es? ¿Puedo ascender a comandante de división?
Xu Jimin no se encuentra bien, quien mejor me entiende es el hermano Mu. Rió Xu Shaotan y extendió la mano para palmear fuertemente el hombro de Mu Tianze. Lo más extraño fue que ninguno de los hombres de Mu Shaobai había desaparecido. Den Lili y Den Fanfan quedaron abandonados en la espesura del bosque y, según el hexagrama, sus vidas no corrían peligro. Los trabajadores fueron capturados uno a uno y reunidos en un espacio abierto de la fábrica. Los soldados iraquíes empuñaron sus armas y les apuntaron con ametralladoras. Todos los trabajadores, con la cabeza en alto, se agacharon en el suelo y miraron a los soldados iraquíes con horror. El mayordomo es un hombre de 60 años con una sonrisa amable, pero parece ser así con todos. Incluso si eres un mendigo errante, te recibirá con una sonrisa. El propio Fredette estaba profundamente disgustado con tal discriminación racial. La corporación Zenith había estado utilizando esta esclavitud racial extremadamente obvia, y algunos líderes de los campamentos de supervivientes, mientras maldecían, siguieron el ejemplo de la corporación Zenith y reprimieron a los asiáticos bajo su propio régimen. Con la bendición del Mecha, el poder del octavo nivel ya era extremadamente aterrador. El monstruo ni siquiera pudo resistir el puñetazo de Sue. Se tambaleó varias veces y murió en el acto. Señores, esperamos que puedan liberar a este niño. Estamos dispuestos a compensarlos con algunos suministros, dijo con calma el hombre de mediana edad que lideraba el grupo, incluso frente a dos mestizos. ¿Invitados inesperados? Sue y Poseidón quedaron un poco atónitos. ¿Podría ser que, además de sus dos grupos, hubiera otras personas que entraron en la Atlántida? No entendía por qué el líder de la tribu marina, Zhou Mien, quería exponer los cimientos que había construido con tanto esfuerzo sobre el mar. Esto significaría que todo su esfuerzo sería en vano, y las fuerzas humanas en tierra sin duda podrían descubrirlo. Lin Xiao asintió con fuerza. Lin tenía razón. Después de una noche ajetreada, necesitaba un buen descanso. Está bien, me equivoqué en este asunto. Escucharé lo que digas y te prometo que no volverá a suceder. ¿Crees que está bien? Le dijo Lin a Lin Xiao con impotencia. Si la princesa Zhang no hubiera interactuado con los chamanes Miao, no habría sabido nada sobre las interacciones farmacológicas. Pero ahora lo sabía. Dado que la interacción entre Xianwen y Chuangzi podía causar infertilidad, la droga que Qiwan describió debía existir. Un demonio es un demonio, da mucho miedo. Si otros practicantes vieran esta escena, quedarían impactados. Los practicantes suelen usar las almas de algunas bestias convertidas en espíritus para elaborar píldoras y luego consumirlas lentamente. De hecho, Diao Linfei también era un general valiente y de gran fuerza. Incluso con una vara de hierro en la mano, rara vez se enfrentaba a un oponente. A través de la retroalimentación de su alma, Angie no encontró nada. Aparte de ellos dos, solo quedaba este montón de huesos. Esto era lo que más lo desconcertaba. ¿Quién podría manipular a otros bajo sus narices? Está bien. Ahora le toca a esta chica. Dijo Beibusi mientras sostenía la espada rota. Una vez que Gurgia muriera en el territorio de Cao Cao, estallaría una guerra entre los dos bandos y los otros príncipes se beneficiarían. Renfei asintió y ayudó a la chica a bajar de la montaña bajo la luz de la luna. Al llegar al salón bárbaro, la chica dijo, no hace falta que me despidas. Me siento mucho mejor. Gracias y adiós. Tras decir eso, la chica caminó hacia un callejón cerca del salón y se perdió en la oscuridad. Capítulo 231. Una ola de gorda Anan. Después de dejar la aldea fronteriza, San Ziwei se dirigió al oeste a través de la jungla. Mientras caminaba, pensó en el aspecto de los lugareños y empezó a adaptar su cuerpo. Poco a poco, se parecía cada vez más a uno. De hecho, no tenía por qué hacer este viaje. Había leído la información en su vida anterior sobre cuántas armas y equipo había recibido Anan del ejército estadounidense. Aún recordaba con claridad cuántas piezas de cada artículo había. Sin embargo, todavía tenemos que seguir con los pasos. Ser encarcelado en la torre supresora de demonios, él era solo un anciano común y corriente y nunca había manejado una región. Hyo Xue se divirtió con la mirada inocente de Li Shishi y se echó a reír. Levantó la mano y acarició suavemente la cabeza de Li Shishi con cariño. Desafortunadamente, el emperador Mo fue muy cauteloso. A menos que Yao Qin usara el poder de un ser celestial, no tenía posibilidad de matarlo de un solo golpe. Lo más importante es que este núcleo estelar completo no solo es un núcleo estelar de grado bajo, sino que también está lleno de energía y parece estar a punto de transformarse en un núcleo estelar de grado medio. Ese día, Guruoxi ya no pudo soportarlo. Miró a Bai Yi, quien observaba a su alrededor, preguntándose si le haría muchas preguntas, y habló furiosa. Pensando en esto, Xiaoye comenzó a preguntarse en silencio si debería desaparecer y convertirse en padre. Antes, le tomaba 70 días. En los últimos días, practicó Taizu Changquan y obtuvo Kixuedan, Zhuangxuewan y Zhuangxuetan, lo que redujo el tiempo a 50 días. Sabían que aunque el anciano Gongong estaba enojado, no había perdido la cabeza y en realidad no quería matar al anciano Tianwu. Aún más increíble era que un esclavo cadáver tenía el nivel de cultivo de la etapa intermedia del núcleo dorado. ¿Qué tan poderoso debía ser su amo? Entonces tienes mala suerte, dijo Xuefeng. No esperaba que Hugo fuera tan honesto. Dio grandes pasos después de terminar de hablar, ignorando por completo el bonito rostro de Yushin detrás de ellos, que se había puesto pálido como si hubiera recibido un fuerte golpe. Además, nunca había atacado a nadie abiertamente. De vez en cuando, fingía ayudar. Incluso si la otra parte sospechaba, solo se preguntaría qué le había pasado a Takuya hoy y no sospecharía de él. Pero tengo miedo de que mi papá no me escuche. Si no, no se lo digas.
Iré directamente a su casa, dijo Tao Aimin. Tras el acuerdo, todos se disponían a ir al monte Noga. En ese momento, el gran mago se acercó con 2 guardias. Cada guardia llevaba una bandeja en la mano y se dirigieron al monte Noga con ellas. Después de luchar y avanzar con dificultad durante más de 10 minutos, Zhao Yun finalmente condujo a los soldados restantes de la fuerza expedicionaria, menos de 200 personas, fuera del cerco de los soldados de Luoyang y llegó a un lugar a menos de 500 metros de la puerta de la ciudad de Luoyang. Allí como si lo hubieran castigado durante 7 u 8 minutos. De repente, Qin Jian hizo un movimiento. Zhao Jingyi lo miró de inmediato, con una expresión tan fría que le provocó un hormigueo en la cabeza. El guardia secreto bajó la cabeza y soportó la presión sin decir palabra. Después de decir eso, Eman se dio la vuelta y echó una última mirada a los líderes de los turbantes amarillos de todos los lados que estaban de pie en la muralla de la ciudad y prestaban atención a sus soldados. Qin Jian dejó sus zapatos respetuosamente junto a la puerta, la abrió a regañadientes y entró a dar un paseo. Al salir, frunció el ceño y dijo, realmente no hay nada que ver en esta casa. Solo puedo venir a echar un vistazo al día siguiente. Así que volvimos al hotel. Observó a Lin Chen mirar hacia el mar tras despertarse con una expresión relajada y apacible. El ingeniero Zen supo que el estado mental de este importante paciente debería haberse recuperado un poco. Al escuchar esto, el farmacéutico de mediana edad se levantó rápidamente y llevó a Bindian a buscar un maestro de farmacia. Aunque mató al enemigo y resolvió sus preocupaciones, el rostro de Zhang Tianyi no reflejaba mucha felicidad. En cambio, parecía más pensativo. Está bien, anciano, siéntate a un lado primero. El anciano hizo un gesto con la mano, y un hombre fuerte tomó la piel de vaca del anciano y lo ayudó a sentarse a un lado. Capítulo 232. En lo profundo de la guarida del tigre a San Ziwei se le hacía agua a la boca al ver estas cosas, sin mencionar a Anan, un país pequeño con una población pequeña, ¿cómo no podía sentirse inflado? Al fin y al cabo, de sus palabras se desprende que ya han gritado el lema de convertirse en el tercer país militarmente más poderoso del mundo. El informe de la Oficina General de Logística constaba de decenas de páginas. Para no alertar al enemigo, decidió no llevarse la copia original. Encontró una cámara Leica 3G del almacén logístico, tomó una foto del documento y luego lo envió de vuelta. ¿Qué haces? Tus habilidades no me sirven. No olvides que las conozco a fondo. En otras palabras, no me sirven. Al ver a Long Tian volando hacia él, el rey demonio apareció al instante en la distancia, como si Long Tian se hubiera teletransportado. En este mundo, no le queda nada. La única persona en la que puede confiar es su madre. No importa la edad que tenga, solo es una niña ante su madre. En ausencia de la primera torre, no se atrevió a aparecer ante mí. Se ocultó en la segunda y solo pudo tomar la línea de la torre, lo que también limitó al máximo su alcance. Lin Yang atacó, me di cuenta de que su fuerza parecía ser incluso mayor de lo que había demostrado. Él y Dawan eran del mismo tipo, parecían modestos, pero cuando realmente se enfrentaban, podían alcanzar un nivel impresionante. En detalle, pero supuse vagamente en mi corazón que esto estaba estrechamente relacionado con el medium espiritual más popular en el noreste de China. Algún día volverás a encontrar a esa clase de persona, dijo Ron con indiferencia. Quería consolarla e incluso decirle a Joey que Karen y Caroline seguían vivas. Sin embargo, también sabía que solo si guardaba el secreto de Karen y Caroline estarían más seguras. Al empezar a comer, la verdadera naturaleza de Zhang Tianyan se reveló. No le importaban la etiqueta ni la aristocracia, simplemente comía con desenfreno. La gastronomía del país de hielo y nieve era bastante refinada, de textura moderada y sabor fresco y refrescante. Zhang Tianyan incluso chasqueaba los labios al comer. El anciano decía palabras dulces, y todos conversaban con las bellezas que los rodeaban. Kyushasa estaba muy ansiosa. ¿Cómo podría Moran caer de nuevo en manos de ese anciano? Después de escuchar las palabras de Jianao, todos miraron a Jianao, sin entender lo que quería decir. Zhang Tianyan lo aceptó con gratitud. Casualmente, la información de Xia Yakuangfen compensó su falta de comprensión de su oponente final. Esta información fue invaluable para Zhang Tianyan, quien estaba decidido a ganar el campeonato. Un leve sonido, el espacio frente a él de repente se onduló como la superficie de un lago después de la lluvia, y luego se retorció ligeramente y la montaña oscura desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Soy un monstruo. Soy un monstruo que puede detener el tiempo. Soy un monstruo que puede detener el tiempo e incluso retroceder. Zhao Pu miró a Zhang Suo con cierta decepción. Zhang Suo solo era un buen general, lejos de ser famoso. Li Qianxun asintió levemente, caminó hacia el patio, tomó una escoba y se unió al equipo. Lin Yueluo abrió la boca y, cuando estaba a punto de hablar, apareció algo nuevo y su rostro se puso verde de inmediato. Maldita sea, resulta que soy un idiota. Es inútil preguntarte, murmuró Man Gongping para sí mismo, deprimido. A los zombis les resultó difícil agarrar el cuerpo de Lie, y cada vez que Lie golpeaba o pateaba, un zombi caía. Tras guardar la espada, Cao Zinwo miró el último volumen y el rosario. Estas eran las cosas que más le hacían dudar en desprenderse de ellas. Poco después, un ejército de 5000 hombres, compuesto por 8 personajes, abandonó el campamento base y se dirigió hacia el río Amarillo. Su misión era cruzar el río Amarillo y atacar al ejército Jin en Egon y otras zonas. Su misión era coordinar y liderar a las diversas fuerzas rebeldes para formar un todo unificado que luchara contra el ejército Jin, desestabilizar a su retaguardia y facilitar la lucha en primera línea. Capítulo 233. Finalmente, hay una nueva organización. Esta vez Xu Yimin simplemente frunció el ceño, pero no cuestionó los datos que dijo.
Después de todo, existe el informe y las fotos de Annan. Aunque aún no los ha visto, Zhang Ziwei no puede mentir sobre ellos. Precisamente por eso está aún más preocupado. La cantidad de armas y equipo ha superado por completo las expectativas nacionales, y muchos de los planes originales probablemente tendrán que reconsiderarse. 2 días después, se revelaron cientos de fotografías y se completó el informe de acciones de Zhang Ziwei. Sea lo primero o lo segundo, solo hay un resultado, es decir, convertirse en cenizas bajo la energía del rayo y la espada. Tian Ermiao sintió que el hada púrpura en su cuerpo se estaba volviendo cada vez más inquieto y parecía haber una fuerza cada vez más poderosa que lo atraía. Xuelin veía a Xiao Quan tan aterrado. Después de todo, nunca antes se había visto así ante un peligro. Parecía que Len Yue y Xiao Yun ocupaban un lugar inquebrantable e importante en el corazón de Xiao Quan. Es todo culpa mía. Te he lastimado. Lo siento. Lo siento. Profesor, lo siento. El profesor Wu rompió a llorar, pero desafortunadamente no tenía lágrimas. Está bien, solo quería probar tu fuerza. Has alcanzado el nivel de un rey de sangre, lo cual supera mis expectativas, dijo Xiao Quan con seriedad. Ayong, quédate en la habitación, yo bajo solo. Agucé el oído para escuchar el movimiento abajo. Ya se oía una conversación, así que me giré de inmediato y le susurré a Ayong. Blanco y las nubes circundantes seguían girando y entrecruzándose, lo que dificultaba que los pensamientos de las personas se transmitieran a lugares distantes. Jue también observaba a Wu Shisan y Fan Xiaonan aturdido, como si estuviera viendo extraterrestres. Hasta donde él sabía, los productos tecnológicos se habían popularizado en muchas zonas rurales, y los televisores y otros aparatos llevaban mucho tiempo disponibles. Maldita sea, lo que llevo puesto no es asunto tuyo, ¿y acaso compré esto en Taobao? Obviamente es auténtico. Tengo que llevar un collar de oro del grosor de un pulgar y docenas de anillos de oro y diamantes todos los días para que no me menosprecien. La vieja voz sonó de nuevo, pero el rey zorro verde todavía no se atrevió a mirar hacia arriba, porque el dueño de esta voz era el ancestro demonio. Si no se hubieran retirado a tiempo, con sus niveles de cultivo, habrían sido aplastados y gravemente heridos, si no asesinados. Cada uno sostenía un hombre rata y lo lanzaron frente a Shilie. El rostro de Babu y Yan lucía extremadamente feroz. A los turistas no les sorprendieron las alas de Serapine. Quizás nada de esto les importó. Una espada corta el aire, extrayendo el poder de la formación de espada fluida, que se puede decir que está quitando el combustible de debajo del caldero, concentrándose y haciendo estallar la espada más fuerte. Y Zixin colgó el teléfono. Tenía muchísimas cosas que preguntarle a Hatsune Miku. Sería mejor esperar y averiguar qué había pasado en persona que preguntar por teléfono. Para proteger a Zhou Zibo, quien fue atacado primero, el miembro del equipo N3 intentó atacar al monstruo por detrás para distraerlo, pero este se giró instantáneamente y lo estrelló contra la pared con su revés. El duro esternón del miembro del equipo N3, así como el corazón y los pulmones que este protegía, quedaron destrozados. El emperador demonio diente de dragón era intrépido y feroz. Todas las espuelas óseas de su cuerpo podían convertirse en armas afiladas. Luchó contra Lin Chen frontal y ferozmente. En la noche oscura, en el fondo de un valle profundo y oscuro donde uno no puede ver la mano delante de la cara, hay un fuego tenue que parpadea en el valle como una vela en el viento, que puede ser tragado por la espesa oscuridad en cualquier momento. Olas de un poder atronador y aterrador, como el poder de 100.000 tropas, barrieron ferozmente en todas direcciones, surgiendo de un lado a otro en el espacio prohibido, casi reventando todo el espacio prohibido. Cuando Zonce le preguntó, Zhao Shu sonrió amargamente, bajó la cabeza y permaneció en silencio, pensando en silencio en cómo presentar el plan en su mente para convencer a Zonce. Pero cada tienda tiene sus altibajos. ¿Cuántos negocios son realmente 100% rentables? Aunque a primera vista todas las tiendas parecen tener éxito, no es fácil ganar dinero en privado, y todos viven con frugalidad. Bueno, está bien, el jefe sigue siendo el mejor. No iré esta noche, dijo Duan Jin con ligereza y sin emoción alguna. ¿Será que la luciérnaga está en el cielo asesino? No, la luciérnaga está lejos, y solo ha descubierto el canal del espejo de agua mediante el pliegue del espacio. Efectivamente, en ese momento, se escuchó un fuerte aplauso, lo que hizo que el rostro de Chen Tan se enfriara instantáneamente. El sonido de las burbujas al estallar provenía del cuerpo de Tan Xuan. Cada sonido representaba la apertura de un nuevo meridiano. O al otro lado, en el noroeste del imperio, ocurrió algo en otra fortaleza de culto. Derrotado en menos de un día. Xuan Yuan Mingyue también quedó impactado por la repentina noticia. Un ejército con más de 400 naves nodriza imperiales y una fortaleza del dragón plateado fue derrotado en menos de medio día, y la derrota fue trágica. Por supuesto, Chen Tan también lo miró y arrojó la ceniza al suelo con indiferencia. El arrepentimiento en su corazón no era el mismo que el de Lu Yun. Pensaba que si este hombre se convertía en su ayudante, sin duda podría valerse por sí mismo. A Qin Yun tampoco le gustó, no solo por Xianzhou, sino también por el espejo del tiempo. Un tesoro espiritual tan natural era más noble que el de ella y Xiaozhou, y era imposible para la gente común obtenerlo. Chen Xuan debía de esconder un gran secreto. En ese momento, también se reunieron personas de otras academias. Todos miraban al líder de la secta Muxian con expresión seria, con una tristeza incontenible en sus rostros. Temprano por la mañana, Wei Dongxian llegó a la posada y trajo varios carruajes. Después de que Ye Xin subiera al farmacéutico Luyaile, Wei Dongxian le ordenó al cochero que condujera el carruaje directamente a la puerta sur de la ciudad de Songshan. Dao Xuan dijo, no estés tan seguro. Tengo un presentimiento muy preciso. Siento que vendrás a buscarme.
Creo que nos volveremos a encontrar. Me iré primero. Dicho esto, se alejó. Todos quedaron desconcertados cuando vieron a Ye Xin poner este objetivo completamente imposible sobre los hombros de Xiao Xue, pero Ye Xin siempre cumplió su palabra, y ahora su expresión era muy seria, por lo que el asunto era irreversible. Mayor, ¿cómo se dividen las fuerzas de estos demonios? Preguntó Mo Min respetuosamente, sintiéndose un poco asustado. Capítulo 234. Vino de hueso de oso. El sudor seguía manando a raudales, Kang Yuan apretó los dientes con fuerza, y la sangre empezó a manar de las manchas en las comisuras de su boca. Si Kang Yuan pudiera abrir los ojos en ese momento, podría ver la luz dorada brillando entre sus cejas. No había muchos zombies a su alrededor, no los suficientes para que los chicos lucharan uno contra uno. Sin embargo, en 2 o 3 minutos, todos los zombies murieron en el acto, dejando solo un desastre en el suelo. Al oír esto, a Bat se le hincharon las venas de su rostro femenino. Miró a Bat con enojo y guardó silencio durante un buen rato. Por la tarde, Qian Ruoro descansó en casa y cuidó de Jin Yunwan, mientras Jin Moxuan se preparaba para la conferencia de prensa de mañana. El avión de llamada fue destruido y Yulong fue interceptado por las guerrillas. Ai Tai-jun se enfureció y mató en secreto a Chun-yuan. Estaba muy familiarizado con este movimiento y lo había estudiado a fondo, así que lo usó con mucha soltura, pues desconfiaba de Lao desde hacía tiempo. Al fin y al cabo, una persona inteligente es muy hábil observando las palabras y expresiones de la gente. Si ni siquiera se diera cuenta de nada de esto, no estaría capacitado para superar a Lao. A medida que aparecían más y más chispas y el hilo dorado se hacía más largo, los otros dedos de Liuo se unieron. Pronto, frente a Liuo, el suave hilo dorado había formado una gran red que flotaba en el aire. ¿Puedes hablar en serio? Qian Ruoro giró la cara torpemente, ya no queriendo mirar los ojos seductores y el hermoso rostro de Jin Moxuan. Una bomba de humo explotó en el salón de baile, y de repente el salón de baile se llenó de humo y no se pudo ver nada. Al ver esto, el guardián de la espada dorada mantuvo la calma. Blandió la espada dorada en su mano con gran fuerza, y con un silbido de viento frío, la batalla que Tulu había luchado por mantener terminó al instante. Tulu retrocedió, y la espada dorada ya había cortado el pecho de Quan Baishi. Ante la rendición de Suruncha, Cao Yibo no tuvo más remedio que decir que podía irse si quería o quedarse si quería. Sin embargo, Ian Hiwei creía que, incluso si se rendía, los mongoles no lo perdonarían, así que mejor luchaba hasta la muerte y aniquilaba al enemigo. El hombre corpulento intentó agarrar la mano de Jian Lan, pero Jian Mian se acercó para detenerlo, agarró la mano del hombre corpulento y la agitó con fuerza hacia él, casi haciendo que el hombre corpulento cayera al suelo. No, el rostro de Zhao Yan palideció, con grandes gotas de sudor rodando por su frente. Al verla así, los lacayos de Dong Song-chen no pudieron evitar reír. Inesperadamente, en ese momento, Xiao Yan, sosteniendo un frasco de medicina china, abrió la puerta y vio claramente las acciones de Dong Song-chen y los demás eunucos. Los ojos de Wu Wei se movieron levemente y miró a Shang Wanxin. Esta vez, realmente vio a Shang Wanxin. Al pensar en esto, su mirada se volvió aún más feroz, como si un cuchillo sin filo estuviera cortando el cuerpo de Luoxia pieza por pieza. El director organizó una fiesta de clausura especialmente para él. Aunque algunos actores secundarios nuevos se quejaron, se mostraron mucho más obedientes al ver que Eva Isao también estaba presente. Pu Shougen lo miró significativamente y volvió a agitar la mano. Al ver esto, Tian Zenzi finalmente reaccionó, se inclinó ante Pu Shougen y abandonó lentamente el salón. De Bailuo-san se volvió aún más fea. Acababa de recordar lo sucedido, pero seguía sin ver nada sospechoso. Durante tantos años, un gusano había vivido en su cuerpo, y él no lo había notado en absoluto. Si este gurú hubiera querido matarlo, habría muerto hace mucho tiempo. Tan pronto como las palabras cayeron, todos en la tienda estallaron en risas, sin ningún temor de estar a punto de pisar el campo de batalla. En ese momento, el soldado masculino de Wolf Warrior acababa de correr hacia el alambre de púas, se acostó, se apoyó en sus pies y corrió hacia adelante. El asunto era de suma importancia. Si se filtrara, las consecuencias serían desastrosas. Por lo tanto, a la fórmula que obtuvo aún le faltaban algunos elementos clave. Un sinfín de sonidos asesinos llenaron el vacío, y una aterradora tormenta de espadas pareció cubrir el cielo y la tierra, envolviendo a las 7 personas. Sin embargo, los aterradores sonidos de colisión dentro de la tormenta sacudieron el cielo y la tierra, y fueron interminables, haciendo que el vacío en Yuntai temblara sin cesar. A Edong-gi le encanta reír y nunca se contiene cuando se encuentra con un chiste. Disfrutaron de una comida muy feliz y, sin darse cuenta, se habían bebido una botella entera de licor extranjero y media botella de vino tinto. Aunque Wang Junio no dijo nada, tuvo que admitir que el análisis de la chica tenía sentido. Hizo un gesto para continuar. Dentro de un cadáver son invisibles a simple vista y, con el paso de los años, se fusionan con la sangre del cadáver. En otras palabras, el cadáver es el Gu, y el Gu es el cadáver. La verdadera sede de Falcón no está en las afueras, sino en la zona más próspera de Houston. Todos los rascacielos pertenecen a Nighttalk. No escuche sus tonterías. Duan Linglong no pudo soportarlo más y abrió la puerta. No le importaban tantas cosas. ¿Y si Qiu Kuan-yun y la señora Li le creían? Su banquete de bodas con Qiu Qianjian se arruinaría. Había sacrificado tanto a pesar de todo, y no debía dejar que Kim Jong-ki lo arruinara. No está mal. El método mental que me diste es muy efectivo. He gozado de buena salud últimamente. No experimentó muchas de las molestias que experimentan muchos hombres embarazados, como hinchazón de la cara o las extremidades, dificultad para respirar ocasional y dolor opresivo en las costillas.
A Sun Yanji no le importó el asunto. Tras entregarle el sobre rojo a Lan, le pidió que se apartara y dejara que Yu Chengxiu avanzara a recogerlo. El prefecto de la prefectura de Shuntian no creyó que Fang Xiaoyu pudiera responder a esta pregunta. Pagaré 50 taels de plata, pero si no puede responder a esta pregunta, le pediré al ministerio de personal que lo despoje de su honor. También arrojó 50 taels de plata. Tras escuchar las palabras de Shang Xing, Sande no pudo evitar guardar silencio. No ignoraba el rencor entre la familia Fan y Shaolin. Pero ahora es diferente. Liderados por el líder del escuadrón Tan Lu, todos permiten que Qin Liufu opine, y Qin Liufu cree que, si presenta una propuesta, lo más probable es que sea aprobada por unanimidad. Además de los supermercados, los centros comerciales y hoteles del grupo Baozongbao todavía están en proceso de renovación intensiva y será necesario al menos hasta el próximo año para que todos estén abiertos al público. Después de bajar de la muralla de la ciudad, Bai Muan miró el rostro heroico de Lin Fengchen, sintiéndose triste y profundamente agradecida en su corazón. Si Ye Fan ya hubiera adivinado su identidad, ¿cómo podría decirle fácilmente su plan? Capítulo 235 Visitas a familiares. Lin Yifei fue encarcelado por Son Ming mediante métodos especiales y sufrió torturas sin precedentes. Sufría una profunda depresión. Sintiendo la conexión espiritual con Son Ming, no pudo evitar implorar clemencia de nuevo. Su larga trompa puede lanzar a la gente por los aires y luego derribarla con fuerza para matarla. Sus pezuñas de hierro también pueden aplastarlas con gran fuerza. De vez en cuando, puede disparar balas de agua desde su hocico. Al ser alcanzado por una bala de agua, la persona muere de deshidratación y se convierte en una momia. Es muy poderoso. Al oír esto, el rostro de Chuyan se congeló y se puso nervioso de inmediato. Chuyan comprendió que el linaje del oso del cielo púrpura era extremadamente raro en el continente Aotian, y que Dangdan acababa de desaparecer en el vacío turbulento. A juzgar por todos los aspectos, el oso del cielo púrpura del que hablaba Lei Tianzuo probablemente era Dangdan. Esto ocurrió en la habitación que Zhang Da le dio a Wang Zile. Liu Muzi, que ya no podía dormir, arrastró a Wei Ji hasta allí. Después de que los tres se sentaran, Liu Muzi habló primero. Los jóvenes maestros de la familia Hua tenían sudor en las palmas de las manos y miraban fijamente la placa con números que saltaban y destellaban en ella. Después de todo, la legión Fei Shui fue realmente demasiado arrogante en la plataforma de transmisión en vivo de Wu ya antes y ofendió a muchas personas. Que el disfraz del demonio ha llegado a tal extremo. Es el mismísimo demonio, y ni siquiera reconoce a su propia gente. ¿Qué pueden hacer? En cuanto pensó en esto, Geer se abalanzó sobre ella con el cuchillo roto. El aura aguda y feroz que brotó repentinamente de ella asustó incluso a Xian Yu. No importa si otras personas pasan su tarjeta de identificación o tarjeta bancaria, 50 yuanes por el boleto se deducirán automáticamente de su cuenta. Poseer una fortaleza espacial puede permitirte resistir una flota enemiga con una fuerza superior, pero si quieres defender un planeta, es todo lo contrario. Debes tener varias veces, o incluso decenas de veces, la cantidad de tropas para resistir el ataque enemigo. Después de desembarcar del barco, Edgam y varios oficiales buscaban un hotel donde alojarse cuando de repente se oyó una voz detrás de ellos. Médico forense, escóndete en la jungla, yo quiero subir. La cara de Shumo se puso azul y dijo en tono firme. La actuación de Luo Che sin duda llevó la atmósfera del concierto a un clímax y, de manera invisible, generó una enorme presión sobre los concursantes detrás de él. Acabo de regresar a la ciudad con mi jefe en un carruaje. El comerciante no se atrevió a decir mucho y solo pudo decir algo ligero. En ese momento, me sentí completamente relajado. Wen Jing incluso me ayudó a recorrer la habitación varias veces y comprobó que todo estaba bien. Cada batallón consta de un pelotón de cañones de infantería y 2 pelotones de ametralladoras pesadas, equipados con 2 cañones de infantería y 6 ametralladoras pesadas. El sonido de los golpes en la puerta del dormitorio hizo que Luo Che se detuviera inconscientemente. En la villa, además de él y Coco, solo estaba su querida hermana. Así que era fácil imaginar quién estaría afuera en ese momento. Nadie sabía de qué estaba hecho el ataúd, pero después de tantos años, seguía intacto, sin rastro de deterioro. Sin embargo, junto al ataúd, había un esqueleto apoyado en él. Jaja, por fin vi uno decente hoy. Extiende la mano y déjame verlo. La voz del hombre bajó y fuerte sonó como un gong roto. Yaner, no tienes más remedio que entrar en la mansión del cuarto príncipe. Le pediré al emperador que te conceda un rango superior, para que tu vida en la mansión del cuarto príncipe no sea difícil, suspiró Feng Jimin. Su Che se puso muy nervioso cuando vio esto, pero afortunadamente se despertó, de lo contrario su madre se enojaría nuevamente con él. Si tienen grandes oportunidades en el futuro y sus almas se transforman nuevamente, podrán alcanzar directamente las almas divinas. Al escuchar la voz alegre y clara, Jin Chan mostró una pizca de alegría en la esquina de su boca, exhaló un suspiro de alivio en secreto y su rostro se puso rojo de inmediato. ¿No quieres saber quién soy y por qué sé tanto de tu pasado? Esbozó una sonrisa cruel y me soltó la mano. Levantó ligeramente su mano pálida y se bajó con cuidado las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos. Además, el oponente es tan poderoso, ¿quién puede realmente soportar los repetidos ataques furtivos de una fuerza tan poderosa? Leng Yuewang ha ofendido a Su Alteza Real el Príncipe Heredero en varias ocasiones, lo cual es una gran vergüenza para Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Es mejor hablar menos sobre cualquier asunto relacionado con Leng Yuewang, para no enfadar a Su Alteza Real el Príncipe Heredero y acarrear un desastre. Ku Yue llegó al mundo inferior, para castigar a los sirvientes, construyó la cueva del demonio borracho, siguiendo el modelo del abismo del demonio borracho.
Pero si no te fijas bien, no hay rastro de cirugía plástica en su rostro. Son dos cosas demasiado contradictorias. Esta Zhang Xinyue debe estar ocultando algún secreto. Cuando Yun Yu volvió en sí, se dio cuenta de que todos la miraban y sus ojos eran un poco extraños. Cuando Jin Jun escuchó lo que dijo este tipo, supo que había entendido mal y pensó que era un guardia de la familia Dongfang que estaba verificando su identidad. En la oscura noche, vimos al sol rojo del este acercándose a nosotros a la velocidad del rayo, usando sus habilidades de ligereza, que lo hacían tan ligero como las nubes al pisar el suelo. Estaba a solo unas pocas decenas de metros de distancia. Quería trazar una línea clara con Jianmin y salir de allí, de lo contrario su vida sería realmente difícil en el futuro. Ralph el títere poseía un cuerpo casi idéntico al de Pesadilla Sombría Mu Qingzhou, también conocido como Xu Fei. Podría considerarse la cumbre del Instituto Apocalipsis. Sin embargo, en términos de poder, aún era algo más débil. Capítulo 236. Visita al suegro. Xiang Yi lo vio levantar el paquete fácilmente con una mano y abrió mucho la boca, un poco increíble. Sin embargo, San Ziwei no le dio explicaciones. En cambio, le preguntó directamente, camarada Xiang Yi, ¿hacia dónde vamos? Oh, entra y gira a la izquierda. Xiang Yi rápidamente recogió la jarra de vino y abrió el camino. Los dos caminaron por el pasillo de la izquierda y por el camino de cemento verde. Tardaron un buen rato en llegar a la puerta trasera del área familiar. También hay una Margaret fue incriminada y finalmente expulsada del territorio de grandes caballeros precisamente por oponerse a la comercialización de las competiciones de caballeros. Era normal que tuviera quejas. 1 millón. Al oír la cifra que dijo Yu Minghue, Chen Jingxi se desplomó en la cama. ¿Vendrá? Murmuró Kyuyun para sí misma, levantando la vista del agua hacia la serpenteante presa de tierra a lo lejos. Ahora miraba aproximadamente al norte. Si sigo por este camino, seguro que llegaré al pozo al otro lado de mi casa. La presa de tierra de aquí y de allá es, de hecho, el mismo camino, pensó Kyuyun. Quixian y Meiwa trabajaban con esmero y eficiencia. La tía Lan los apreciaba mucho y, como recompensa, preparaba una mesa repleta de deliciosos platillos cada noche. A veces incluso preparaba sopa para combatir el resfriado nocturno. Quixian y Meiwa se conmovieron mucho y trabajaron con más ahínco. Quixian ya no se quejaba de su dolor de cuello. Por mucho que le doliera, tenía que aguantarlo en silencio. Zhou Jinru estaba a punto de decir un nombre cuando Natalia extendió la mano para colgar el teléfono y lo miró fijamente. En ese momento, llamaron a la puerta. Al oír esto, Qiao Nianian se detuvo. Lo había preparado todo antes de irse, pero no había sacado el veneno. Pensó que nadie aparecería en la calle a estas horas. Yu Gaochan había sido enviada a la familia Liu, por lo que Yu Xuankai envió otro equipo para atacar directamente a la familia Liu. Si Gon Zijin hubiera entrado y hubiera visto que había gente aún más sucia y lastimosa que él, no habría pensado así. Sin embargo, se marchó sin siquiera cruzar la puerta. El joven no supo qué decir, así que simplemente sonrió y se despidió. Pedazo de mierda inútil. ¿Aún quieres pelear con Yuan Kai? ¿Qué suerte tienes de que esté dispuesto a apoderarse de tu familia? ¿Cómo te atreves a pagar el mal con bondad? No te lo perdonaré. Los ojos del hombre estaban llenos de sarcasmo, lo que enfureció aún más a Yu Gaochan. Shikian trabajaba arduamente, su afilada hoz brillaba fríamente bajo la luz del sol. De repente, una sombra lo envolvió. Levantó la vista y vio un cielo rosado. Después de despedir a la gente, fui al mercado de muebles con Lin Yue. Dijo que los colores de la casa de su Jinglin eran demasiado fríos y que quería comprar accesorios de tonos cálidos para darle un toque más cálido. También me pidió que eligiera con ella. Si nunca tuviste la intención de estar realmente con Andiran, ¿por qué presumes tu amor frente a los medios a diario, llenando las cadenas de televisión de noticias sobre ti? Eso no es tu estilo habitual. Wenwan miró fijamente a Jin Zichen, observando su expresión. Vamos, si hay algo malo en esto, soy yo quien debería sufrir. ¿Por qué debería preocuparse por Nanfen? No creo que esté preocupado, sino celoso. Murmuró Luoyan, poniendo los ojos en blanco. Pero el señor de la ciudad era, después de todo, el señor de la ciudad. Golpeó el suelo, y su puño se clavó directamente en él, impidiéndole avanzar. Guo Yiru terminó de hablar, no pude evitar temblar. Incluso sabiendo que iba a morir, no parecía tan aterrorizado. Pero, siendo sincero, le tenía muchísimo miedo a Guo Yiru. Wang Ni dio 2 pasos hacia Wu Ziqian y levantó la mano, con la intención de abofetearlo, satisfaciendo así su ansia de una paliza. Pero la tenía en alto, incapaz de bajarla. Finalmente, alzó ambas manos juntas, abrazó a Wu Ziqian con fuerza y lloró de alegría. Luo Yi y Gubo ayudaron a Luo Jingnan a levantarse, quien se había caído en la nieve. Al ver la profunda autoinculpación y tristeza en el rostro de Luo Jingnan, Luo Yi la abrazó con dolor. Del ejército derecha de Shenwu, llevaba mucho tiempo en combate y poseía una vasta experiencia. En cuanto oyó la campana, supo que algo había sucedido en la puerta este. Sin embargo, siempre se había mantenido firme y cauteloso. Ahora que la situación era incierta, no se atrevió a actuar precipitadamente. Tras reflexionar un momento, optó por el despliegue más prudente. Por favor. ¿Bromeas? Miao Xiangxin me secuestró a mí. ¿Por qué le haría daño? Pero siendo sincero, si con Shaoguan realmente pudiera matar a Guo Yiru, me beneficiaría mucho. Guo Yiru siempre ha querido matarme, y no ha parado desde el día que la conocí, mis sentimientos egoístas se desbordaron. Después de todo, yo no maté a Guo Yiru, y los asuntos de Kong Shaoguan tienen poco que ver conmigo. Al ver su comportamiento, Chen Ying desconocía lo que ocurría afuera. Su padre también la regañó.
Guruman ya había emitido una orden de muerte. Cualquiera que se atreviera a contactar con la familia Qi sería asesinado. Déjame ayudarte a sentarte en la cama. Meng Jingxian sonrió y quiso avanzar para sujetar su brazo, pero esta vez Wen Lechuan la esquivó. Corrió nuevamente hacia la montaña trasera, temiendo que por su culpa, la esposa del futuro séptimo príncipe tuviera que esperar demasiado tiempo en la puerta. Debes saber que el trato en el Hotel Tianari es de primera categoría en toda la ciudad de Dongrai. Como guardias de seguridad, pueden ganar más de 10.000 yuanes al mes en el Hotel Tianari, pero si van a otro lugar, puede que no reciban ni la mitad. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Wu Tiande, Zhang Tianchen y Zhang Tianbao salieron corriendo, cada uno sosteniendo un cuchillo de roca negro. Aunque se extraigan los minerales, no se pueden transportar de vuelta. Si se transportan, su ubicación quedará expuesta. Ren Shaoyan le vendó los ojos a Shuluoluo. Shuluoluo perdió repentinamente la vista y la sensación de seguridad, y solo pudo sujetar con fuerza la mano de Ren Shaoyan. Parece que los minerales en la superficie del condado de Changping no son preciosos, pero estas minas están acompañadas de otros tipos de minerales. ¿Es esto algo que no se haya notado antes en el país? Ren Shaoyan hizo una reverencia y no se levantó durante varios minutos. Shuluoluo sintió que la presión era demasiada, así que se lo recordó de inmediato. Entiendo lo que describe el magistrado del condado de Dongzhou. Sin embargo, UFI Construction se encuentra actualmente en una situación especial, y esto también es normal en las operaciones de la empresa. Es una situación normal. Mientras puedan recuperarse durante un tiempo, su rotación de capital será estable. Capítulo 237. Matar dos pájaros de un tiro. Después de hablar sobre las fuerzas especiales, Zhang Ziwei finalmente explicó. Nuestro departamento de inteligencia se prepara para entrenar a un grupo de agentes de élite, similar a los equipos operativos de la CIA y la KGB. Estoy aquí para servir como explorador. Tong Wodong echó un vistazo al informe y dijo, conozco este informe. ¿Cómo puedo cooperar? Los cursos que he reservado incluyen operaciones anfibias, incluyendo varios vehículos de transporte y unidades mecánicas, así como conducción y manejo de armas. Lu Mingxuan respondió a las preguntas de su abuelo una por una y le dijo que llevaría a Luo Qingyan al hospital para una ecografía. Como Luo Qingyan estaba embarazada de gemelos la primera vez, esta vez podría ser igual. Lu Yifen se alegró aún más al oír esto e instó a Lu Mingxuan a llevar a Luo Qingyan al hospital para una revisión. Aunque estaba un poco sorprendida de que la llamada dama de una familia noble hiciera tal cosa, pero como Shen Qianyue había tomado una decisión, entonces debía ser correcto. Les dejó una casa a mi abuelo y su familia, donde pueden ir de vacaciones y donde mis abuelos pueden jubilarse. Es un lugar estupendo para vivir. Yuxi. Los ojos de Bai Jinji mostraron alegría mientras escuchaba la voz ligeramente misteriosa. Estoy tan enojado. Qingyan casi empezó a maldecir. Si no hubiera visto tanta gente y no hubiera podido perder la compostura, se habría vuelto loco de ira. Después de que el número de infecciones de viruela disminuyó gradualmente y la epidemia estuvo bajo considerable control, finalmente emprendieron su viaje de regreso a casa, al condado de Yongze. Los sentimientos de Ouzenzu por su prima no eran correspondidos, por lo que naturalmente sentía mucho resentimiento hacia Feng Wan. Decidió llevar a sus abuelos a visitar la ciudad prohibida y la feria del templo pasado mañana, y luego llevarlos a la granja en unos días. Creía que les gustaría. Pero ella vio los pálidos labios del hombre fuertemente fruncidos, sus ojos medio cubiertos por la máscara, como si estuviera soportando algo. Pero pensándolo bien, parecía tener sentido. Cuando Mei Baozi lideró la rebelión, curiosamente, Shang Jiata no encontró oposición de nadie. Yu Jing estaba atónita, sin comprender bien lo que decía Lu Yu. En ese momento, el resentimiento en su corazón pareció disiparse un poco. En cambio, se llenó de pensamientos, preguntándose cómo había muerto. Tras tantos años de arduo trabajo, por fin encontró el núcleo mágico de un rey mariposa de los 100 años. ¿Cómo iba a perdérselo otra vez en el aniversario? Tras pensarlo, parecía que no había otra opción. Desesperado, sacó un pergamino de su pecho y se lo entregó a Jintam. En la ubicación de los 7 señores de la Guerra del Mar, Aokeye Miauk sacó lentamente el cuchillo negro de detrás de él. Una vez que el incendio comenzara, incluso si la familia Lin pudiera apagarlo, su reputación aún quedaría dañada. Solo llevaba menos de 3 días fuera, y ya habían obligado a Yami a ir a buscarlo. Ese oso era realmente formidable. ¿Por qué estás tan nervioso y aturdido? Su presentimiento se intensificó, pero fingió calma y serenidad, manteniendo la imponente dignidad de un gran general. Sí, efectivamente hubo un silencio sepulcral, porque en ese momento todos dejaron de respirar y sus corazones dejaron de latir. En ese momento, la gente a mi alrededor también se dispersó, pero yo aún recordaba el pasado. Sentí que había presenciado una escena increíble que perduró por mucho tiempo. Sin embargo, Qi Fei y los otros 8 hacía tiempo que eran inmunes a la personalidad presumida de Liu Fei. Al verlo girarse con esa expresión de superioridad moral, Qi Fei y los otros 8 pusieron los ojos en blanco e hicieron un gesto internacional. Durante esta época, no soportaba que lo acosaran. Todos los días tenía que obedecer lo que le pedían. Si alguien estaba descontento, se desquitaban con él. Cuando el director vio esto, inmediatamente quiso trasladarla, pues no quería que volviera a dañar a sus compañeros. Los demás estudiantes también se tumbaron y gatearon sobre las mesas y sillas. Se salvaron y por fin pudieron relajarse. Capítulo 238. La pequeña clase comienza. La sobrecarga de un avión durante el vuelo es muy preocupante, especialmente para los cazas. Los aviones actuales no son muy rápidos, por lo que los requisitos no son tan altos.
Cuando en el futuro tengamos aviones supersónicos y vayamos al espacio en cohetes, los requisitos serán aún más estrictos. Por ejemplo, las personas con cicatrices evidentes en su cuerpo generalmente serán excluidas del reclutamiento de pilotos. Debido a que la piel humana está sometida a una gran presión durante el vuelo, es más probable que la zona cicatrizada se desgarre y produzca sangrado. Yun Mengsue miró fijamente a Luo Aochen, pero él se rió y no lo tomó en serio, por lo que Yun Mengsue simplemente extendió una mano. Xu Lianyue se sobresaltó un poco. ¿Arrodillarse? Desde su nacimiento, nunca se había arrodillado ante nadie, excepto ante su maestro. Pero también era porque quería ser su discípula, así que tuvo que arrodillarse. Wu Ao miró la espalda de Wu Gan, que parecía un poco débil, y se sintió triste y deprimido. Luo Aonin no respondió. No lo negó, pero en el fondo sabía que esas palabras solo lo engañaban a sí mismo. Lian Ruoqin entrecerró los ojos levemente. De repente, se sintió inquieta, como si hubiera escuchado una historia aterradora. Hermano menor Wu, esta búsqueda fue ordenada por el propio maestro de secta, así que, naturalmente, tenemos que montar un espectáculo. Y si Tan Wanyin realmente fue asesinada, ¿por qué no tomaríamos este crédito gratis? Perder el corazón de la gente es como perder el mundo. Incluso si lo consigues, será en vano, dijo Xu Lianyue con tono significativo. Yao Guan y Wang Yo asintieron repetidamente. Después de todo, el maestro era muy comprensivo. HMPH, un resoplido frío y pesado salió de la boca del mensajero de Dios con camisa roja. Luego, una mirada sombría se dirigió a Shilei, señor del condado de Ue, quien estaba junto a Qinglong. Guan Yan tomó una espada semiterminada recién sacada del horno, la examinó de arriba abajo y asintió levemente hacia atrás. El seguidor que lo seguía comprendió y trajo un cubo grande de orina de caballo. Mi arriesgada decisión de entrar al santuario, no se reunió inmediatamente con los ancianos de nuestro país para evitar que me metiera en problemas. Su existencia es el resultado inevitable de la competencia nacional, por lo que es mejor ser flexible que bloquear. Especialmente para una jefa de espionaje como Langley, quien ocupa el puesto más alto, su libertad no está restringida. Este es un acuerdo tácito alcanzado entre países. Un objeto rojo brillante, como una gota de agua, apareció silenciosamente al final del mar de la consciencia. Surgió de la nada y surgió repentinamente de la nada. La familia Shen estaba demasiado avergonzada para quedarse y se marchó, dejando solo a una niñera para esperar a que el señor Zai gritara los nombres de Shen Tianfu y Shen Tianzhou. En ese momento, Shangwan Ruoxue fue obviamente persuadida por Chen Yu, y luego Shangwan Ruoxue se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y abrió el Taijin Hue en su mano. Para Li Fusen, Qiwan Charity era solo una broma. Tan Mei Mei intentaba usar una base para lidiar con él, lo que obviamente sobreestimaba un poco sus propias capacidades. El resultado fue evidente. Usó un truco para obligar a Tan Mei Mei a rendirse. ¿Qué? Los ojos de la señora Wu se abrieron de repente, y esa mirada repentina e increíble me recorrió como una radiografía. De Fan Chen casi hicieron que el emperador dios de la muerte vomitara sangre. Lanzó un rugido prolongado hacia el cielo, su cuerpo se convirtió en una sombra y se abalanzó sobre Fan Chen como un loco. Salir del dormitorio, oyó el sonido de la comida en la cocina. Chu Yunduan miró hacia la cocina, con una mueca de desprecio en la comisura de sus labios, y luego se dio la vuelta y entró al baño. De hecho, el alcalde de Lanzhou, Cai Mengjian, y el presidente provincial de Gansu, Gu Zhenglun, están en el mismo grupo y ambos tienen vínculos estrechos con la facción CC. En ese momento, Fei Yongning, quien una vez fue el centro de atención, aún no se había recuperado de su sorpresa. Miró a Li Xian con asombro, como una escultura, con la incredulidad claramente dibujada en su rostro, como si hubiera visto un fantasma. Esto es lo más aterrador de la luz de la tentación. Permitirá que tus indefensos camaradas te apuñalen por la espalda, dejándote con remordimientos. Capítulo 239 Regreso a Beijing en una noche nevada. Los tres modelos mejorados del I-5 tienen métodos operativos similares. San Ziwei planea probar primero el I-5D para adquirir experiencia en el vuelo de bombarderos posteriormente. Por supuesto, también probaría el I-5C. Al fin y al cabo, el despegue y el aterrizaje en hidroavión eran diferentes del despegue desde tierra, y necesitaba comprender la diferencia. Pero no le dedicaría demasiado tiempo. Simplemente solicitó agregar un curso en el último minuto, que era paracaidismo. Si no aprendes esto, tu vida estará en peligro. Por suerte, aquí hay suerte. Mientras hablaba, avanzó lentamente, tambaleándose deliberadamente, con la esperanza de engañar al gran diablo y hacer que ablandara su corazón. Pero eso no es todo. En la esquina inferior derecha del panel de tareas de Fang Xiaoyao, hay una nueva opción llamada despertar. Muchos emperadores, en busca de la inmortalidad, incluso enviaron grandes grupos de personas a buscar el elixir de la vida. También hubo quienes, obsesionados con el refinamiento de la medicina, intentaron por todos los medios obtener el secreto de la inmortalidad. Dijo suavemente, por supuesto, mi hermana no tiene paralelo en talento y belleza, y el príncipe la elogió personalmente ese día. Media hora, vio que Yi Jiaren llevaba mucho tiempo sin entrar y, sintiéndose tímido, tomó la iniciativa de ir al ala este a buscarla. Inesperadamente, no había nadie dentro. Comprendió algo y entró en la habitación. Aunque las condiciones no son tan buenas como las de una gran posada como la suya, lo más importante es tener un lugar donde quedarse cuando se hace tarde. Ahora que el maestro y los dos ancianos aún no han aparecido, los dos realmente no pueden actuar precipitadamente. Y justo cuando pensaban que el monstruo rojo, o la existencia detrás de él, estaba pensando.
Y como era invierno, los uniformes de la Academia Lange tenían capuchas, así que podían usar sus sombreros por todas partes. De esta manera, tras partir, sería difícil identificarlos, y sin certeza, las fuerzas hostiles no intervendrían precipitadamente. Fan Xiaoyao se despertó adormilado de su sueño profundo, abrió los ojos y vio los ojos de Jian Nanan llenos de preocupación. Shen Xuanxue parecía no oír la conversación. Tomó el taco de billar y lo miró repetidamente, como si tuviera flores. Yuan Lingye observaba todo esto con lágrimas en los ojos. Frunció el ceño, incómoda, por el nudo en la garganta. En ese momento, no sabía si le dolía la garganta o el corazón. No quería seguir viendo aquella cosa repugnante, así que Yuan Lingye apartó la mirada y apretó los dientes. Xie Dingyuan lo retrajo de repente y lo dejó colgando a su lado. Sus dedos rozaron inconscientemente la costura de sus pantalones, con un toque de nostalgia y regusto. «Ga. ¿Quién te tiene miedo?» Jian Pengpen puso los ojos en blanco, se dio la vuelta y lo ignoró. Originalmente, pertenecía a este círculo y había vivido muchas tormentas. Podía afrontar con calma incluso las palabras más desagradables, pero esta vez fue diferente. La mayoría de los comentarios negativos iban dirigidos a Jian Fuyue. Ye Beimi miró a la asistente principal y la ignoró. Si el equipo del programa no podía entregar al asesino antes de las 8 de la mañana, no continuaría la investigación. Cualquiera que Shen Xia y Mu Yan consideraran sospechoso sería rociado con polvos pica-pica y no se le perdonaría ni un rasguño. Maestro Abad, frente al Buda, ¿puede garantizar que lo que hizo realmente no fue en contra del Bodhisattva? La expresión de Jian Pengpen se volvió seria y lo interrogó palabra por palabra. Zizao solo vio un rayo de luz en los ojos del viejo guardia, que desapareció en un instante, y todavía lo miraba estúpidamente y sonriendo. No es así. Solo podemos decir que tiene cero inteligencia emocional cuando está enamorado. Por desgracia, está enamorado casi todos los días. Antes, cuando Zuzi trabajaba en casa, también notó que Lao Wan estaba concentrado en su trabajo. En ese momento, no le dio mucha importancia, pensando que solo era un anciano curioso. Llegar a la sala de conferencias, Li Mu se movió y regresó al valle donde se encontraba el palacio del Emperador del Agua en el caldero del Emperador del Agua. El elegante, lujoso y misterioso cabello morado oscuro se adhiere firmemente al cuerpo del simio gigante, brillando con un brillo brillante y suave. Chen Fusen guardó el hilo rojo y descartó la idea. Después de todo, este era un camino poco ortodoxo, incorrecto e incompatible con su filosofía. Dado que ahora podía controlar la especie demoníaca, sería mejor no hacerlo. Capítulo 240. Tristeza como un río. Solo entonces San Ziwei se dio cuenta de la influencia del padre de Tong. Era un auténtico oficial fronterizo, además de que Qingdao era la primera línea de batalla del ejército. Su actitud a veces puede influir en muchas personas, y estos señores de la capital no se atreven a engañarlo tan fácilmente como engañan a otros. Como representante de Tong Wodong, San Ziwei representa verdaderamente a Tong Wodong, y su trato correspondiente no puede descartarse. Después de que los dos terminaron su informe, San Ziwei no se fue a casa, sino que fue directamente a Shen Suishin, miró la horrible bolsa de cosméticos, con una sonrisa dibujada en sus labios rojos. ¿Será este el método de la séptima princesa? Ahora la situación financiera de la familia está mejorando cada vez más, los ingresos mensuales son estables y han contratado ayuda, por lo que ella no tiene que hacerlo todo ella misma. Durante los últimos 2 años, se esforzó por no pensar en Ron Lian ni en nada relacionado con ella. Incluso prohibió a cualquiera entrar a la habitación donde ella había vivido. Porque siempre sintió que Ouyan Yuansui sentía una sutil hostilidad hacia ella. Según las palabras de Shen Qianlan, ella y Ouyan Yuansui, en efecto, servían a amos diferentes. No esperaba que él respondiera cuando le hizo esta pregunta. Primero iré a cambiarme de ropa. Shen Suishin arrojó la sucia bolsa de maquillaje a la basura. De piel clara y cuerpo suave, apretó los puños. Quizás esa sea la crueldad, pero en nuestra pacífica realidad, nadie puede privar al mapache del sentido de la vida. No le convenía a la señora Shan visitarlo en ese momento. Shifu-wei pensó que Zhou Liang debía estar muy asustado en ese momento. Si los superiores no se oponían, aunque no podía dejarlo ir, al menos podría consolarlo para evitar que el miedo lo llevara a hacer algo. Sin embargo, la evaluación de guerreros de la Academia del Dios de la Guerra solo se realizará cada 3 meses. Es decir, un estudiante de primer año como Lon Fei, recién llegado a la academia, no podrá acceder al patio interior hasta pasados 3 meses como máximo. Puede que sea un poco voluntarioso, pero después de firmar el acuerdo, espero que puedas escoltarnos de regreso a la ciudad principal de Tianfen de manera segura, ¿de acuerdo? Aleilla parpadeó con sus grandes ojos inocentes hacia mí, como si no pudiera negarme. Al observar atentamente las escenas en todas las habitaciones privadas, con la aparición de estas 4 fuerzas, la luz roja rodante ha exprimido todos los demás colores, y ahora los ojos de todos están mirando la única parte vacía de la luz sagrada. Oye, ¿no eres capaz de derrotar a todos los reyes? Lógicamente hablando, tu fuerza no debería ser muy inferior a la suya, ¿verdad? Preguntó Chen Shiyu con curiosidad. Zhang Yue observó la horrible escena, se limpió la boca, volvió a mirar a Lao y, de repente, sintió un nudo en el estómago. Corrió rápidamente al baño para enjuagarse la boca. Al levantar la vista, vio un rostro juguetón en el espejo, sonriéndole. Bei Luo Shimen no respondió de inmediato a la pregunta de Ryueki. Sus extraños ojos seguían observando el cielo, y la escena de 9 estrellas en fila seguía evolucionando en su mente. Sin embargo, tras innumerables adivinaciones, finalmente regresó al punto de partida, lo que le hizo suspirar.
Aprovechando este momento, el momento de transacción remota de la plataforma del puesto en el espacio comercial aún no ha llegado, por lo que Kim Junxi aún puede poner algunas tiras picantes en el puesto. El conductor no pudo evitar sentirse muy feliz. Si se hubiera ido justo ahora, habría llegado a casa de noche, y quizá ni siquiera podría salir de la ciudad si salía ahora. Así que estaba muy contento de que el amo le diera 2 días libres. Especialmente en el campus, las personas que pueden jugar League of Legends pueden tener muchos temas en común con desconocidos. En medio del mar de fuego, una figura sombría seguía constantemente a Yan Bin, manteniéndose a una distancia apenas superior a su alcance de detección térmica. Ninety lo sabía, así que nunca consideró entrar en ese rango. Como asesina, la paciencia era primordial. Esperó, esperando un fallo que determinaría la victoria o la derrota. Sin embargo, los había estado vigilando durante tantos días, y ahora veía a este miembro del clan Xingyao colándose. Debía haber algo oculto, y no podía ignorarlo. Así que decidió esperar allí a que Xiao Jin saliera y averiguara qué estaba pasando. Capítulo 241 Dedicarse al país. Al ver que estaban a punto de llegar a su destino, Zhang Ziwei no volvió a subir al coche. En cambio, caminó con el coche fúnebre y entró en Babaosan con otros miembros del personal. Conocía muy bien este lugar y venía todos los años a visitar las tumbas. Pero esta vez, sin embargo, era diferente a todas las demás. En la funeraria, comenzó la ceremonia de despedida. Al finalizar la ceremonia y colocar el cuerpo en el horno, las llamas ardientes iluminaron a todos y el público rompió a llorar. En un instante, el revolucionario Babaosan el señor Wang se quedó petrificado al instante. Giró la cabeza estúpidamente y miró a Jiren. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Sentía como si hubiera oído hablar de ello en alguna parte. Quizás no era lo suficientemente madura cuando lo escuchó y no lo recordaba. O bien, vio este relato en algún libro, pero tampoco lo recordaba. El conejo desapareció. En el último instante, esquivó el ataque asesino perfecto del rey zorro celestial y desapareció sin dejar rastro. Todas las cosas del mundo con 9 orificios pueden practicar y volverse inmortales. No solo los humanos poseen inmortalidad, todas las cosas tienen la oportunidad de volverse inmortales, solo que la profundidad de su destino es diferente. Incluso todos en el público sentían lo mismo. Lo que dijo Ye Tian parecía tener sentido. Fue Ma Fei quien no terminó de hablar. ¿Podría culparse a Ye Tian? Si te dieran a elegir entre una belleza y un burro, podrías decidir cuál escoger con solo tus tacones. Debes saber que la línea de defensa del Espíritu Santo de Tianyan, que construyó cuidadosamente, se basa en cada reino emperador Hidao. Si surge una brecha en un reino emperador, la línea de defensa de todo el reino del Espíritu Santo de Tianyan sufrirá daños irreparables, especialmente el reino emperador Flor de la Llama Ardiente en el centro, que es la máxima prioridad de toda la línea de defensa. No importa cuál sea su propósito, solo tengo uno: hacerme la vida más fácil a mí y a nadie más. Si no puedo vivir, tendrás que morir conmigo. Dijo Zhao Lin con tono autoritario. Liu Ankai se sintió deprimido por un momento, y de repente sintió que le faltaba el aliento cuando pensó que este chico de los 5 espíritus de hecho había sido aprendido por su maestro de la generación anterior de conquistadores de demonios. Al oír a Feng Jason decir esto, me pareció que estaba bastante borracha. ¿Estaba diciendo tonterías? Pero no olía a alcohol ni tenía fiebre. Estaba sobria cuando me lo dijo. En pocas palabras, si una empresa recibe inversiones de gigantes como Itco Mangrove, significa que ha entrado en el club de los $1000 millones y la posibilidad de éxito de su proyecto es mayor. Qiu Xuan vio la sonrisa pervertida de Bonnie y negó con la cabeza. Realmente había gente de todo tipo en este mundo, y algunos incluso disfrutaban haciéndolo. Era inimaginable. Matar a alguien sería fácil, pero torturar a alguien era algo que Qiu Xuan no podía hacer. Incluso desde tan lejos, pude ver la grasa en su frente y sus dientes amarillos al abrir la boca. No pude evitar sentir asco desde lo más profundo de mi corazón. El director Tom y yo nos acercamos para hacer fila. Casi nadie nos prestó atención, ni nos miró. Miré la larga fila y me sentí un poco preocupado. Siendo honesto, Shang Wanlan también quería que el uno se fuera de inmediato. Después de todo, acababa de pasar por una situación tan vergonzosa. Shang Wanlan no quería quedarse con Ye Luo así. Hice clic en ellos uno por uno y descubrí que no había ninguna diferencia con respecto a antes, excepto que el valor de mi personaje ahora excedía los 5,000 puntos, lo que significa que puedo usar más accesorios. Un año puede parecer mucho tiempo, pero Qiu Xuan sabía que el lugar al que se dirigía estaba muy lejos. Aparte del tiempo empleado en el viaje, el tiempo dedicado a buscar hierbas medicinales no superaría los 4 meses. Pero al mismo tiempo, Zhang Zifang tomó un gran cuchillo de cocina usado para cortar huesos de la planta baja, subió nuevamente las escaleras e irrumpió con una mirada amenazante en su rostro. Shui Yexue asintió. No le preocupaba Shueke. Acababa de enterarse por la gente de abajo de que Ye Luo también estaba a caballo en ese momento, por lo que desplegaron una fuerza tan grande para buscarlo. Capítulo 242. ¿Jubilación? No me iré. La noche antes de subir al autobús, Tong Jiajia le recordó constantemente que debía traerle algo la próxima vez que regresara. San Ziwei quería reír en su corazón, pero tenía miedo de que ella se enojara y se avergonzara, por lo que solo pudo fingir que no sabía y aceptó traerle algo la próxima vez. Subir al tren, San Ziwei vio por casualidad un periódico viejo del día 16. Solo contenía un breve mensaje y un panegírico, nada más. Sin biografía, sin logros en el camino, en el accidentado vagón, naturalmente era difícil hacer té o algo así, por lo que no pudimos disfrutar de esta deliciosa comida.
Bueno, mi tío cree en ti, así que te daré esta pastilla. Debes guardarla bien y no perderla. ¿Entiendes? Le recordó Lin Fan. La gente a su alrededor pensó inmediatamente en cuál debería ser la reacción del hermano mayor Wei, pero lo que les sorprendió fue que el hermano mayor Wei realmente respondió, y respondió con seriedad. Después de decir eso, agitó sus mangas y le pidió a Ning Yue que bajara y supervisara la producción de 300 carros de equipaje de acuerdo con el plan original. ¿Eh? Shifan, ¿has cambiado de actitud? Kinu miró a Lin Shifan con incredulidad, como si fuera anormal que Lin Shifan se pusiera tan serio de repente. El Morning Breath Alt Spa siempre se ha requerido un pago previo. Quienes vienen aquí suelen saberlo y todos se han acostumbrado. Como cuando quiero, y no como cuando no quiero. ¿A ti qué te importa? Gritó Zue Tianfen sin rodeos. En ese momento, el guardián de la colección, que había estado buscándola durante mucho tiempo, regresó apresuradamente con un montón de tiras de bambú y tablillas de madera. Bing, baja tú primero. No te preocupes, no volveré a pelear contigo, prometió Zhou Ming. Quería decirle algunas palabras a Dubin. Dime. ¿Cenaste con Li Shansan ese día? Preguntó Jin Yu desde el otro lado. Kiruize miró directamente al hombre que lo llamaba tío todo el tiempo, frunció sus delgados labios y frunció el ceño. Qin Wei, no te pongas así. Si no quieres hablar, no te obligaré. Li Ziyan le tomó la mano y el vaso de agua. Lo apretó con fuerza, deseando poder darle toda su fuerza y calor. Sin embargo, los dos maestros no atacaron más a los tres, sino que saltaron hacia el equipo cuando aparecieron. Incluso ahora, siguen pensando en deshacerse de mí. Esta gente es demasiado malvada. Cuando la sala volvió a quedar en silencio, el ánimo de todos comenzó a alegrarse inconscientemente, especialmente el de los príncipes de la familia real que habían regresado a Pekín para el año nuevo. Estaban particularmente nerviosos. Lin Ke y Yang Yu se sintieron mareados al mismo tiempo. Realmente no sabían qué planeaban. Pero ahora Min Fei había ido a su casa a robar tesoros. ¿Qué debían hacer? Son Lin frunció el ceño. Gu Minghue no quería que su Jin Li supiera esas cosas, temía que se culpara a sí misma. Los cuatro sintieron que debían ir a echar un vistazo. No podían esperar más, así que inmediatamente dieron la orden de partir hacia Taiwán. Salieron de la capital con 100.000 guardias personales. Podía sentir el caos de la energía espiritual. Pensó que esta situación debía ser causada por una batalla entre cultivadores. ¿Yo renazca? Ya he vivido suficiente. ¿Quieres que vuelva y que me acosen otra vez? Yuan Wei se rascó la cabeza. Si no aprobaba a Zhang Xixiu, Zhang Huzen se rendiría sin duda. Si lo aprobaba, los académicos dudarían de la imparcialidad del examen de pregrado, lo que comprometería la posición de Lin Zuo como campeón. No había necesidad de que Zhang Jiajin se rindiera. Lin Zuo se rendiría a él mismo, y Yuan Wei no podía permitírselo. Lan Fei sintió los distintos movimientos en su mente, frunció el ceño ligeramente y los realizó en este espacio. El señor de la ciudad Sasa abofeteó a su amado hijo mayor con una poderosa bofetada, y la brillante huella roja de la mano en su rostro era particularmente visible. Al mirar la expresión dolorosa de Mu Sanyang mientras pensaba, Huang Caixin se quedó sin palabras y pensó para sí mismo. La vida es realmente agotadora cuando la gente tiene demasiados pensamientos. Lan Fei y sus compañeros esperaron un rato, pero no hubo movimiento. Sin atreverse a alertar al enemigo, regresaron lentamente a la zona de dormitorios. Mientras Len Yi se mantenga en la posición correcta, solo necesita activar la formación y el paso al país de las hadas se abrirá nuevamente. Los líderes de la secta de las 12 espadas se miraron entre sí, sin saber qué hacer, dijo Li Yunzun con una sonrisa. Liu Tingxuan no tenía intención de prestarle atención a Su Lingtian. Abrió la boca para regañar a Wu Chujian, pero Su Lingtian se la tapó con la mano, le rodeó los hombros con el brazo y lo empujó de vuelta a su asiento. Wang Yang que era demasiado perezosa para preocuparse por él, pero se alegraba de ver a Liu Weigong luchar. En el fondo, sabía que Liu Weigong no solo buscaba diversión. Varios miembros del personal se acercaron y llevaron a Meng Luo y los demás al cartel de la Copa de Bronce Yuanchen, y comenzó la entrevista. En la China del siglo II, Luoyang debería ser la ciudad más idónea para ser la capital. Es mucho mejor que Chang'an, en decadencia durante más de 100 años, que Jinling, de estrechas dimensiones y aún sin desarrollo a gran escala, que Yechen, llana y sin una ubicación estratégica que defender, y que Yanjing, desolada y árida. La bestia león del trueno, que portaba el violento poder del trueno, se precipitó directamente hacia Wei Chen como un enorme rayo púrpura. El ejército Han era extremadamente elitista y, comparado con los rebeldes de Xiliang, contaba con muchos generales poderosos. Las tropas de Ma Teng en el frente se vieron obligadas a retirarse paso a paso. Afortunadamente, las tropas de Han Sui en la retaguardia avanzaron y estabilizaron la situación. De lo contrario, habría sido otra gran derrota. En cuanto a la eugenesia, Wei Yan admiraba profundamente a Cao Cao. Si bien sus hijos no lo superaron en todos los aspectos, todos alcanzaron logros extraordinarios en sus respectivos campos. Se está haciendo tarde, vamos a dormir temprano. Tengo que descansar lo suficiente para la competencia de artes marciales de mañana, dijo Ruofen a todos. Tan pronto como Xu Qiao llegó al campo de entrenamiento, algunos eruditos chismosos exageraron la historia de la victoria de Tan Xiao sobre la princesa Yitai. Xu Qiao había planeado esperar hasta llegar al puerto pesquero de Hengfan en la ciudad de Yilan para encontrar la oportunidad de darle una lección a Tan Xiao, pero al escuchar esto, no pudo evitarlo. El segundo príncipe Zhu Hong y el séptimo príncipe Zhu Yu solían tener problemas con el príncipe Zhu Qin.
Esta vez, después de que este perdiera el Yuandan que había preparado para el quinto príncipe Zubo, lanzaron una búsqueda masiva en el palacio, pero los asesinos no atraparon a ninguno, lo que sumió el caos y la indignación en todo el palacio. Capítulo 243. Enseñanza con palabras y hechos. Rápidamente la cuenta, le pidió a Sancio y el dinero y el recibo y luego gritó a la cocina. 100 albóndigas de puerro y carne, pónganlas en la olla. Y sus amigos tuvieron suerte. Hoy hicieron un montón de dumplings extra y no los vendieron todos. Ahora están congelados y se han convertido en dumplings congelados listos para usar. Esta es la manera más rápida. El agua está hirviendo. Pon los dumplings en la olla y estarán cocidos en unos minutos. Son 2 hombres adultos, pero no pierden el tiempo comiendo como las mujeres o los niños. Al ver esto, Xian Tianxiong no dudó. Frunció el ceño y gritó ja. Y de repente lanzó la espada al aire. En ese momento, estos cientos de personas estaban siendo completamente devastadas por Ye Shi, pero aún así decidieron no retirarse. También separaron a algunos para salir y detener a los jugadores de alto nivel, y cuanto más se demoraran, mejor. Estaba claro que estos cientos de personas eran un grupo. Lin Hua ya había disminuido su velocidad, pero Chen Muqin y Liu Ru carecían de entrenamiento. Ni siquiera eran tan fuertes como una persona promedio. Ambos permanecieron sentados en la oficina durante mucho tiempo, y su fuerza física no podía compararse con la de quienes se ejercitaban regularmente. Liu Ru se despertó aturdida, mirando a Xian Bai a su lado, un poco confundida. Pensó detenidamente en lo sucedido la noche anterior y entonces se dio cuenta de que se había quedado dormida. ¿Salir a ayudarlos? Esta es la zona interior de los elfos de la luna negra, y arriesgarme a morir. La segunda opción es esperar a que se vayan, encontrar la manera de engañar a este antiguo árbol de la vida y luego sumergirme en el agua del manantial. Un chorro de sangre brotó, y la camisa del hombre se hizo pedazos por la poderosa fuerza del puñetazo. Cayó en picado desde el aire, estrellándose con un golpe sordo, creando al instante un profundo cráter en el suelo. Al oír a Liu Ru reflexionar sobre la pregunta que acababa de plantear, Chen Muqin reflexionó un momento. Al principio, había querido burlarse de Liu Ru, pero luego se dio cuenta de que sería muy grosero seguir burlándose de ella. Así que, tras pensarlo detenidamente, decidió dejar de burlarse. En el corazón del círculo polar ártico, una rara anomalía, única en un milenio, cayó una tormenta de nieve púrpura, la más intensa jamás registrada. La nieve era increíblemente densa y los truenos retumbaban en el cielo. Su Majestad, de verdad que no me encontré con la princesa Qi. Magia quiso explicar algo, pero Xuanye ni siquiera la miró. Siguió abrazando a Moyaki, quien seguía tirada en el suelo, lo que la hizo callar con impotencia. Mo Tianwei ya no prestaba atención a Kingman en ese momento. Estaba concentrada en danzar con la espada. La luz de la espada era aguda, y su intención se estancaba en el vacío, agrupada, como pétalos que caen de las ramas al viento primaveral. Más lo ponía celoso era que esta energía de espada yang pura era ligeramente diferente de lo que estaba registrado en los registros de la secta, y era más aguda y agresiva. Con un movimiento de lanza, el poder mágico de Qi Baitian se dividió instantáneamente en 2. Shen Xingun saltó y se precipitó por el centro. Por fin salvado. Duan Mo se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia el coche, pero Zuimen ya estaba preparado. En cuanto Duan Mo subió al coche, el jeep blindado aceleró y salió disparado. Shen Xingun tuvo suerte, ya que pudo salir en misión antes de que terminara el primer mes, y esta vez estuvo fuera durante casi 3 meses. Freezer, de pie frente a él, se dio cuenta al oír Kakaroto de que era el nombre de un Saiyajin. Entonces le resultó familiar, pues era el Saiyajin que se había resistido obstinadamente a él cuando destruyó el planeta Vegeta. Shen Xingun formaba los sellos, la temperatura del horno de alquimia, de color blanco plateado, siguió subiendo, y al final, todo el horno se tornó de un rojo intenso. Al terminar su último sello, el horno de alquimia cayó al suelo con un estruendo. Sabía que Feng Wu era muy poderoso y no quería batirse en duelo con él, pero estaba yendo demasiado lejos. Por Ye Wentian, a excepción de Tiansa, que mató a 8 estudiantes de la Academia de Artes Marciales Taiping, los demás solo resultaron heridos por la espada y sus vidas no corrieron peligro. Capítulo 244. Huracán N1. El entrenador Yan habló de Liu Ye con gran orgullo. Este es nuestro propio bombardero, el único en China capaz de transportar bombas tipo hongo. Aunque es lento y un poco miope, este modelo tiene una base sólida y en el futuro podremos sustituirlo por un motor mejor para compensar sus deficiencias. En el futuro desarrollaremos aviones aún mejores y entonces no tendremos que preocuparnos por las amenazas del enemigo. Estuvo de acuerdo con la declaración del entrenador Yan, y luego Liu Ye la cambió. Pero, esto es el verdadero cielo estrellado eterno, las verdaderas estrellas infinitas y los miles de millones de galaxias. Un ser vivo sobre el cielo habló, conmocionado en su corazón. En ese momento, estaban aturdidos, sus ojos brillantes miraban directamente a Yuan, sin palabras por un largo tiempo. Pronto, gritos fantasmales resonaron desde la cámara de tortura, resonando en el pasillo oscuro. Con el sonido del agua goteando, este sótano parecía la cueva del diablo, lo cual era escalofriante. Cuando las 7 personas oyeron las voces de Xiaoshan y Akashi Shinyuki, se dispersaron y brillaron. Una bala voló hacia la cabeza de Fujita como un rayo. Por suerte, Xiaoshan y Akashi Shinyuki les avisaron a tiempo. La bala arañó la mejilla de Fujita y se incrustó en el barro. Justo cuando Fujita estaba de alegría, está bien, tú no te preocupas por el secuestro de tu hermana, pero yo sí. Mi hermana es la niña de los ojos de mi familia, no puede ser secuestrada por cualquier hombre, tengo que vigilarla. Lieyan caminó hacia Lianguo.
Una corriente cálida me recorrió las extremidades, como si estuviera sumergido en agua tibia. Mi cuerpo se fue calentando poco a poco y desperté. Sin embargo, Cao Bin fue convocado inmediatamente al salón Jingxian por el emperador. Tras una serie de cortesías entre el emperador y sus súbditos, y un informe sobre su trabajo, Guo Shao le entregó algunos regalos como muestra de agradecimiento. Se trataba simplemente de sillas de montar y vainas, prácticamente sin valor, pero que, donadas por el emperador, le otorgaban una posición más distinguida. Jaja, tío, eres demasiado educado. Dengier me menciona a menudo. Lin Yu miró a Wu Ying, quien puso los ojos en blanco con tristeza. Tras escuchar las palabras de Wang Jingwei, Nakamura Ichiro se dio cuenta de que realmente había perdido la compostura. Wang Jingwei logró ponerse en su lugar y parecía estar trabajando con entusiasmo por el imperio. Así que hizo una profunda reverencia ante Wang Jingwei y lo miró con aire de disculpa. Tan pronto como una persona habló, dos personas más hablaron, y al momento siguiente, todas las personas en la ciudad central hablaron al mismo tiempo. El segundo anciano hablaba, extendió su mano derecha, agarró la empuñadura de la espada de Toyako y luego se la arrebató. Tras usar todos sus trucos, Supin eligió un agujero bajo para perros, encendió un cigarrillo y se agachó a esperar. Qi Feng rodeó la puerta principal y entró con aire arrogante. La gente de la tribu Shiyun aún podía resistir, pero aquellas tribus vasallas que los seguían como carne de cañón y luchaban despreocupadamente habían perdido por completo su voluntad de luchar. Ve y haz algunos arreglos para que alguien averigüe sobre esos dos monstruos de metal. Debemos atraparlos. Le dijo Feng Yu al líder de la Legión de Gloria. En ese momento, una figura irrumpió repentinamente desde la grieta en la pared del salón, con una energía asombrosa envolviendo sus manos. Se acercó como un rayo y lanzó un feroz ataque contra Moruo. Ouyu y Lu Yuxuan formaban equipo, pero parecían tener telepatía. Sabían el siguiente movimiento del otro y ni siquiera necesitaban mirarse. Cooperaban a la perfección gracias a su natural entendimiento tácito. Ahora hay invitados en el bosque de bambú púrpura, lo cual es muy raro en el habitualmente pacífico bosque de bambú púrpura. Las rondas eliminatorias son diferentes. Ocasionalmente, habrá una o dos sorpresas en octavos de final, pero cuanto más se avanza, más difícil se vuelve. China no tiene tanta suerte. Sus rivales en octavos de final serán Bélgica o Inglaterra, ambas potencias europeas. Sea cual sea el equipo al que se enfrenten, será una batalla reñida. Capítulo 245. Convenciendo al capitán del submarino a finales de febrero, San Ziwei comenzó su último curso de vuelo, el curso de conducción de aviones de combate. Enseñó a San Ziwei fue el entrenador Yan, quien originalmente era un piloto de combate y esta era su profesión. Actualmente en servicio en la base son el J5, el J6 y el J7. Justo cuando el entrenador Yan se disponía a enseñarle a volar los aviones de combate uno por uno, San Ziwei declaró claramente que solo quería aprender el J7. Querió también fue muy sencilla, porque sentía que el luchador hoy era aún más hermoso de lo habitual. No solo el abrigo rosa y el vestido negro y azul combinaban a la perfección, sino que la falda de cintura alta debajo del abrigo abierto realzaba aún más su figura y resaltaba las elegantes líneas de sus piernas. Al pensar que alguien lo atropellara, Zheng Weimin se puso alerta de inmediato. Observaba con el rabillo del ojo los vehículos que entraban y salían de la calle. Pensó, Xu Longfei y su banda de tiranos locales son tan despreciables que usarán cualquier medio para proteger sus propios intereses. Hay miles de tipos de flores en el mundo, y naturalmente me es imposible amar solo una. Sonrió suavemente y habló en voz baja, la luz del sol brillando en su rostro a través de la ventana entreabierta, haciendo que la mitad iluminada de su rostro fuera brillante y clara, mientras que la mitad retroiluminada estaba oscura y borrosa. No fue por ninguna otra razón, sino porque Li Moxian estaba molestando a los débiles y no se molestó en absoluto en lidiar con el asistente izquierdo, sino que concentró su ataque en él. La razón por la que Fan Xian no había contactado a los subordinados de la censoría era su preocupación. Si los nobles de Kioto realmente lo culpaban, incluso siendo el director de la censoría, ¿quién se atrevería a ser leal a un traidor que había asesinado al rey? Mi segundo tío tiene muy buen carácter. Nunca se enoja, ¿verdad, segundo tío? El Ampin puso los ojos en blanco y me habló con una voz dulce y coqueta. Este asunto es inevitable. Deben encontrarme, y no tengo más opción que enfrentarme a ellos, continuó Jinian. Si realmente fuera un video sobre Zheng Weimin, preferiblemente un video de una pelea en vivo. Eso no se puede falsificar y es una prueba absolutamente irrefutable. No solo se puede liberar fácilmente de la sala de detención, sino que también podría ser una prueba favorable para expulsar a Lu Ming de su cargo. Al pensar en esto, Gao Gongchen sintió una oleada de sorpresa en su corazón. Antes, desconocíamos el nivel de cultivo del maestro de secta Jinlian, lo que provocó un malentendido tan grande. Espero que al maestro de secta Jinlian no le importe, dijo el señor del palacio Youwan con una sonrisa. Efectivamente, Van Persie se detuvo, pero solo se detuvo unos segundos y luego volvió a caminar hacia adelante, ignorando la provocación de Erna. Señor, déjeme intentarlo. Yu Feng no lo creía. Dio unos pasos y la poderosa y misteriosa energía de su cuerpo comenzó a condensarse. Al ver las acciones de Yu Feng, varios retrocedieron un poco. Tras ver la información enviada, Mi Feng supo que el ataque había repelido a la otra parte. Se estimó que la siguiente persona que llegara no sería un oponente contundente, pero la otra parte enviaría negociadores. Mi Feng ordenó directamente que ningún robot que se acercara pudiera acercarse. En fin, solo estaban jugando una mala pasada, así que ¿qué podía hacer? En cambio, Mi Feng dijo, esto es bueno.
Nació para gustarle este estilo, que era detallado y complicado, hermoso y deslumbrante, lujoso y extravagante, y también tenía un toque de gentileza y encanto. Sí, ha habido un pequeño progreso. Aunque no lo recuerda de hace 10 años, al menos ahora admite que se conocían. Al escuchar esto, todos también sintieron el aura poderosa en el cuerpo de Yu Xuanzhen, que continuaba desbordándose de su cuerpo. De regreso a casa, Wei Shuai ya se había despertado. Incontables fragmentos pasaron por su mente, recordando la causa y el efecto. Muyan se levantó de repente. Llevaba una cazadora negra, abierta de par en par, dejando al descubierto la camisa blanca que llevaba debajo. Sus mangas ondeaban al viento, y parecía muy alto y esbelto. De hecho, si Tian Jin no hubiera resultado herido antes, habría podido esquivar el puño de Zhao Yi. Capítulo 246. Procedimientos infalibles para la operación de submarinos por una sola persona. Mientras San Ziwei hablaba, descubrió que los capitanes del lado opuesto ya no lo veían como un enemigo y se sintió aliviado. Aunque confiaba en poder convencer a estos capitanes, no podía garantizar nada hasta ver resultados. Ahora por fin vio la luz. Y así continuó actuando. En ese momento, hubo una situación en la que las águilas calvas en Anan se estaban retirando y fue necesario evacuar mucho equipo, incluido el B-52. Escuché que ellos atraparon a los secuestradores después. ¿Qué les pasó? Me preguntó Qin Zili con ansiedad. En ese momento, 16 minutos después de que se abrió la formación, Li Zhen, la última persona en aceptar la presión y la prueba de Ning-Tin, finalmente salió de la formación. Una aterradora energía aguda emergía continuamente de su cuerpo, que no podía ser cubierta por el cielo, la tierra, el sol y la luna. Ella nunca pensó que Yang Ye querría esto, pero podía garantizar otras cosas. Es mi propio hermano, así que le daré 2 golpes. ¿Y si de verdad tiene alguna idea? Mira, el efecto es buenísimo. Cada vez que la invitaba a cenar, ella encontraba una excusa para negarse. Inesperadamente, esta vez corrió al fondo de la empresa a esperarla. Yu Zilin no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Hua Min. Bang bang bang. Thor, sosteniendo con fuerza el martillo de Thor, se estrelló contra Xiaolin, rompiendo directamente las paredes de hielo. Él simplemente decía hola 2 veces, luego decía por favor, siéntete libre y se alejaba, como diciendo por favor, siéntete libre también. Claro, la razón principal es que la fuerza de Dong Yan es insuficiente. Está en el reino de las 3 vidas y ahora debe enfrentarse al reino de la longevidad. De hecho, está más allá de sus capacidades. Lo único que puede hacer ahora es evitarlo lo más posible y no chocar directamente con el reino de la longevidad. La comida. Al ver los exquisitos platos que se servían en la mesa uno tras otro, no podía creer que se tratara de una simple comida. En medio de la furiosa tormenta, la montaña rocosa temblaba y enormes rocas se esparcían por todo el suelo, siendo aplastadas instantáneamente cuando tocaban el borde de la tormenta. Para responderle al señor Kawamoto, estamos al menos un 80% seguros. Mientras no haya maestros innatos que no podamos detectar, capturarlos no será un problema en absoluto, respondió Ma Qingnian. Aunque no soy el verdadero Feng Zhong, ya los trato como amigos y familiares. Feng Shuo escuchó sin ninguna reacción, y sus manos no detuvieron sus acciones, continuando sirviendo platos a Feng Zhong, todos los cuales eran platos que Feng Zhong estaba dispuesto a comer. Cell no abandonó su expansión por el revés en Muloran, o el llamado rechazo fue simplemente un cambio en los objetivos estratégicos. Como una de las razas con el linaje más poderoso del universo, Suzaku tiene descendientes en varios mundos, pero su linaje no es puro. Al ver esto, el caballero del caballo negro ya no se preparó para defenderse, sino que rodeó a Yerbal, quien quedó inconsciente. En comparación con la fluidez de la ronda preliminar, las semifinales son más estructuradas, más cortas y desafiantes. Las finales son aún más desafiantes, ya que los jueces asignan preguntas al azar y los concursantes deben generar sus propias ideas en el momento, todo dentro de plazos más estrictos. Viejo Wang, vecino, parece que aún tienes muchas cosas que no nos has contado. Ahora pareces más libre que nosotros, como si estuvieras haciendo turismo. ¿No te parece demasiado antipático? Yixian vio que estaba aturdido y volvió a preguntar. Los dos entraron al palacio prohibido. Diversas flores florecían a ambos lados del camino de piedra azul. Los pétalos estaban cubiertos de un rocío matutino cristalino, extremadamente colorido y elegante. Ekun quedó un poco aturdido y luego estalló en carcajadas, al igual que los demás. Solo unas pocas personas serias miraban fríamente a Elbourne, con la energía inmortal circulando por sus cuerpos, listas para la batalla. La había abrumado tanto que lo había olvidado todo. Ya había salido del trabajo. No tenía que hacer horas extras. De hecho, podría haber ignorado por completo la petición de Len Laoxuan. Sin embargo, obedientemente, le sirvió un vaso de agua. Capítulo 247. Selecciones de puesto de asesoramiento. No recibe salario, pero los diversos beneficios son comparables a los del nivel de división, y los beneficios son distribuidos por el complejo naval en Beijing. 212 que él y Xiang Yi dejaron en Beijing a principios de año también fue asignado a San Ziwei como automóvil. Esto no fue algo que San Ziwei pidió a la base de Qingdao, ni fue algo con lo que Tong Wodong lo ayudó por favoritismo, sino más bien fue algo que el grupo de capitanes de submarinos tomó la iniciativa de pedirle a la base que se lo diera. Pensó que estos capitanes tenían miedo de que huyera después de hacer grandes promesas. Jaja, mirándote, incluso si te vendiera, ni siquiera lo sabrías. Udamin se conmovió por la gentil mirada de Wenrou. Bai Rao, si quieres escapar, mejor lucha con Zanfei y arriesga tu vida. Tiene como máximo 500 jinetes. No creo que con 2000 hombres y 2 de nosotros, no podamos derrotar a 500 jinetes.
Uru se decidió y miró a Bai Rao. Además, el señor Fitch, el conserje, me pidió que recordara a todos que no deben realizar magia en los pasillos durante los descansos de clase. En realidad, el ejército de Liang que intentó detener el estado de Wan contaba con 150.000 hombres. Liang también había movilizado a 200.000 esclavos, dejando a 50.000 desaparecidos. Ni siquiera los espías que se habían infiltrado en el estado de Liang pudieron dar con el paradero de esos 50.000 hombres, así que solo pudieron hacer todo lo posible por encontrarlos. No fue culpa de Lei ser cauteloso. Aunque las armas de los bárbaros eran inferiores, su número era simplemente excesivo. Aunque ya habían matado a casi 1000, seguían siendo una masa enorme. Si los bárbaros avanzaban con todas sus fuerzas, Xiao Kun estaría condenado, por muy bien equipado que estuvieran. Todos estaban aterrorizados. Que ellos supieran, nunca había ocurrido un terremoto de tal magnitud en el noreste. Se observó una clara reacción en la zona urbana de Meichen. Algunas calles antiguas quedaron destruidas y algunas casas antiguas se derrumbaron. Es fácil imaginar cómo era la zona del epicentro. Según las estadísticas, hay una caja con 100.000 monedas de oro imperiales y más de 10 cajas con monedas de oro del reino, con un total de más de 1 millón de monedas. Además, hay innumerables joyas, pieles preciosas y materiales medicinales, con un valor estimado de más de 1 millón. Cuando Frey escuchó a Lux hablar, inmediatamente asintió vigorosamente, pero todavía parecía tener miedo de ser intimidada. Su maestro estaba furioso, así que Zhang Fei guardó su espada sin decir palabra y se retiró rápidamente a su posición original. Quiso decir más, pero al ver la mirada furiosa de Liu Long, calló. Los elogios no pueden traer ningún beneficio sustancial, pero solo pueden crear más enemigos para Kui Bin, y las desventajas son obvias. Hay muchas razones por las que este dragón de acero oxidado no curó sus heridas ni los rastros de su presencia. Las razones mencionadas son solo algunas. Otra razón es su agotamiento físico. Ada Mei, tengo algo importante que atender, así que me despido por ahora. Ian Feitian hizo una reverencia a Mei Yu Yao, quien asintió, y luego Ian Feitian se fue rápidamente. Qian Qiao lleva trabajando aquí más de medio año. Es una cara conocida para los clientes habituales. Además, su padre es cliente habitual y tiene amistad con muchos jugadores, así que en ese momento alguien intervino en la conversación. Maldita sea, ¿es un hechizo hechizante? Esto no funcionará. Chu Tian se protegió rápidamente y usó el poder de purificación. Un instante después, salió de la formación y el poder de la píldora fue absorbido naturalmente. Cuando el misterioso hombre calvo desapareció, Tan Yu cayó al suelo repentinamente. La mirada de Wei Xingchen se detuvo. Obviamente no lo esperaba. Dio un paso adelante y quiso ayudar a Tan Yu a levantarse. Sin embargo, Mu Chendong no tenía intención de darle el ginseng. En cambio, lo mordió con la boca y comenzó a desabrocharse el cinturón y a quitarse los pantalones con las manos. Esta persona no es otra que Long Quan, el santo marcial que protege el continente Huaxia. Sin embargo, al ver esta escena, Long Quan frunció el ceño hasta el punto de retorcerse. El rostro de Chen Ten se ensombreció al ver esto. Podía sentir el horror del ataque de Leo esta vez. Si se tratara de un poderoso maestro de artes marciales innato, no podría igualarlo en absoluto. De repente, el trípode de bronce cuadrado que pesaba 10.000 libras cayó pesadamente al suelo, rompiendo en pedazos el suelo frente a la puerta del salón de artes marciales Dongyu. Capítulo 248. El primer grupo de estudiantes solo tiene 2 personas. El soldado de la provincia de Guangdong se llamaba Xion Yaoyan y servía en el noroeste. El soldado de Chaoshan se llamaba Tan Zuen y servía en el noreste. Los dos llevan una semana en la base. Durante esta semana, la gente los ha desafiado constantemente, y ellos también han desafiado constantemente a otros. Ahora básicamente han comprendido su posicionamiento de fuerza actual, que está por debajo del promedio. Según los criterios de selección de 30 personas, pueden decir con seguridad que no serán seleccionados esta vez, lo cual es decepcionante. Cuanto más poderoso es el oponente, más frenético se pone Shuze. Shuze cree que será el vencedor definitivo. Está decidido a convertirse en el guerrero más fuerte y no hay forma de que sea derrotado en esta batalla. Por supuesto, hay otros 2 ancianos, el anciano Chen Tianmin y el bodhisattva viviente San Jisen. En cuanto al decano San Jisi, ciertamente no es apto para participar y se quedó fuera hace mucho tiempo. Este anciano calvo no era otro que Lao Wu, a quien Shuze había rescatado de la prisión en el abismo maldito. Digo que la luz se convertirá en la defensa más poderosa para resistir a los despreciables atacantes, la gran revelación. El poder de la luz en el alma de Brett se expandió como una marea, liberando la magia más poderosa que controlaba. Así es. No me andaré con rodeos. Todos los cultivadores que participan en la feria, sin importar su nivel de cultivo, deben pagar 5 piedras espirituales de bajo nivel como entrada. Supongo que ese viejo flacucho no te lo dijo. Dijo el anciano con una sonrisa siniestra. Era obvio que no le tenía miedo al cultivador de la etapa Gindam que tenía frente a él. HMPH, Rey Dios Oscuro, ¿te atreves a matar a mi subordinado, el dios de las tormentas, y te atreves a pensar que iré a tu puerta a luchar? Dijo fríamente el Rey Dios del Viento. Este tipo claramente tiene muchos movimientos únicos. Shiva no pudo evitar maldecir en su corazón. Ya había visto todos esos movimientos antes. Shimen también sabía que Yuxie nunca había mencionado nada sobre el país de las hadas en todos estos años. Incluso llegó a sospechar que no quería regresar. Preferiría ser aplastado por la barrera de Hyuzhou y morir de agotamiento sin poder atravesarla, antes que buscar la inmortalidad en el país de las hadas. Al oír esa voz, Wei Yan se quedó atónito, pues ya no era la del anciano.
¿Acaso la persona en el ataúd del dragón realmente había revivido? ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Los tres conocían bien las habilidades de Liu Hao, así que no se sorprendieron. Dejaron que Liu Hao usara su ki verdadero para estimular sus cuerpos y se sintieron muy cómodos, como si el cansancio del día hubiera desaparecido. Esta vez, el Santo Hijo, el Cuasi Santo Hijo y todos los santos tomaron la iniciativa y lanzaron un ataque desde el oeste del estado Jinsen, mientras que la secta Tianzhen y la secta Yangtze lanzaron ataques desde el norte y el sur del estado Jinsen respectivamente. Después de decir eso, estaba a punto de irse porque 012 acababa de decirle que a Qingyu le gustaba como hermana menor. El camarero no se atrevió a desobedecer y accedió a abandonar la habitación, e incluso amablemente le ayudó a cerrar la puerta. Pensaba en ello, el jefe Zuan sostuvo su cabeza entre sus manos y sollozó suavemente, pareciendo estar en gran dolor y confusión. «Estás muerto, no te dejaré ir», dijo Li Tianfu con una mirada feroz. Dicho esto, sacó su billetera, que contenía más de 200 yuanes en efectivo, así como su documento de identidad y su tarjeta bancaria. ¿Es esto lo que realmente piensas? Pero cuando vio su expresión y sonrisa, Shang Hui descubrió que toda su crueldad había desaparecido. Lu Tang exhaló un suspiro de alivio en secreto, hizo clic y una serie de fuentes brillantes llamaron su atención primero. ¿Hasta ahora, todavía quieres protegerlo? Jian Yuanjin miró a Xu Gaofen con ojos ardientes. Cuando este relato fue presentado ante el emperador, Zhu Qizen se sintió algo conmocionado. Después de todo, no era un hombre insensato, y aún distinguía lo importante de lo insignificante. No ignoraría al pueblo ni al país por sus propios gustos y disgustos. Sin embargo, Wu Lingfen volvió a callarse, pero esto definitivamente no atraería la atención de Zuan Qingqing. Este tipo claramente quería seguir elogiándolo, así que ¿por qué debería simplemente quedarse ahí sentado y actuar como un simple secundario? En fin, después de empezar a sangrar, un torrente de información me llenó la cabeza de repente, como si fuera a explotar. Dios mío. ¿Es broma? Sentí un desmayo y me desmayé. Chen Li no tenía nada que hacer y, por el momento, no quería experimentar la vida universitaria. Al fin y al cabo, apenas se habían enseñado conocimientos sustanciales en los 2 primeros días. Así que salió a dar un paseo y compró algunas cosas básicas. Curiosamente, no había heridas graves en el brazo de Ye Xian, solo 2 marcas de dientes morados. Por supuesto, todo esto depende de que primero convenza a varias oficinas gubernamentales importantes en Shaanxi, y Lu Zhen cree que tiene la capacidad para hacerlo. A Ye Xuan no le importó el rechazo tajante de Liu Dingtian. Estaba mentalmente preparada. Si Liu Dingtian accediera tan fácilmente, sería contrario a su carácter. Don Tie miró a Qiao con la mirada perdida, pensando, lo que dijo es muy poco fiable, ¿no? Alquilar una casa tan grande, con todos los electrodomésticos, costaría decenas de miles al año. De la ciencia de los sueños y la tierra de los sueños, niños y adultos observaban con asombro, comentando sin parar las exhibiciones. Además de algunas piezas inusuales y familiares, también había varios dispositivos mecánicos eléctricos diseñados para que los niños jugaran con ellos. «Oye, ¿qué pasa?», preguntó uno de ellos. Era vecino de esta calle y acababa de regresar de otra ciudad. Liu Yiren también había empezado a trabajar hacía poco. Al ver que su jefe era tan joven, sintió un fuerte latido. Estaba inventando, porque un estudiante de primer año ya había desaparecido antes y luego fue encontrado cerca del bosque prohibido. Es una lástima que esta esencia blanqueadora de 30 mililitros tenga un empaque simple y un precio de 100 yuanes, lo que hace que la mayoría de las personas se queden sin aliento y la llamen psicópata. Li Si era extremadamente consciente del poder, y su razón para dejar Chu y regresar a Qin fue ascender socialmente. Había trabajado con Ainco durante años, y ahora ocupaba un rango que iba desde el tercer duque hasta el tercer marqués, a un paso de ser el segundo después del emperador. Esta empresa del norte no debe tener nada. ¿Cómo pueden gestionar una producción tan grande de ácido hialurónico? Sin embargo, al momento siguiente, un par de alas de color rojo sangre como alas de murciélago aparecieron detrás de él, energía negra y roja envolvió todo su cuerpo y su aura aumentó rápidamente. Aún así, sigue valiendo 100 millones. Solo se puede decir que los amos de China son demasiado ricos y demasiado fáciles de engañar. Sin embargo, si quieres lidiar con varios fantasmas, aún tienes que dominar los hechizos correspondientes, guiar el poder fantasma y usarlo para tu propio beneficio. Todo se vuelve irreal, la realidad parece no existir más ante mis ojos, todo parece tan onírico, como si un soplo pudiera volar la ilusión ante mis ojos. Pretenden revelar este hecho gradualmente, después de que todo el país tenga la capacidad de contraatacar y esté suficientemente preparado. Entonces seguiremos adelante. Tony y Wang asintieron con una sonrisa y se fueron con Bai Zimo y Bai Fenghua. Capítulo 249. Los dos niños están a punto de graduarse. Xu Yimin escribió todo lo que San Ziwei acababa de decir y, después de llamar a los agregados militares que estaban afuera, comenzó a darles un entrenamiento intensivo basado en el contenido anterior. Después de que San Ziwei terminó de hablar, también comenzó a preguntar sobre la nueva tarea que Xu Yimin acababa de mencionar. Mire, acabo de recibir un telegrama de Qingdao. Anteayer, el día de su regreso, la base fue espiada por un submarino desconocido. En ese momento, el radar no encontró ningún rastro del submarino, y el sonar solo es como no decir nada. Si hubiera podido contratar a un detective privado, lo habría hecho hace mucho tiempo. Era porque Yi Jianchen era demasiado difícil de tratar, y temía que empeorara las cosas al enterarse. La mayoría de las sugerencias que hizo allí ya habían sido pensadas antes de su llegada, y las pocas que añadió después fueron complementos que hizo basándose en su historia.
Medio arrodillado junto a Lon Yuki, extendió su mano, tiró suavemente de la cinta que Lon Yuki estaba envolviendo y luego aceptó su ayuda para arreglarla. Entrar al palacio, oyó hablar de Sima Yu. Sabía que no era fácil tratar con él, así que no pretendía tener ninguna relación con él. Sin embargo, ¿quién habría pensado que Sima Yu tomaría la iniciativa de encontrarlo? Varias personas empezaron a tomar sus palillos. En ese momento, Bush Yao miró a Lon Yuki, que comía cabizbajo, y luego a Fan Ya, que estaba de pie a su lado. Una vez que se enojaba, podía hacer cualquier cosa. En esta vida, Junio Beian aún no recuerda nada. ¿Podrá fingir que no recuerda nada y volver a amar? Fixie suspiró suavemente. Lo recordara o no, debería haber tenido un buen resultado. Cuando Gunan regresó, había traído un refrigerador con mucha facilidad. Lo colocó cerca de la cocina, salió y trajo una caja con tazones, palillos, ollas y otros artículos. Shu no pudo evitar abrir la puerta y entrar. La cama estaba ordenada y era evidente que nadie había dormido allí. Sin embargo, la ventana estaba abierta de par en par y Shu ya no estaba en la habitación. Después de la comida, Zheng Guofan tomó un breve descanso y luego, junto con Liu Changyou y Peng Yulin, llegó a la oficina del magistrado del condado en una silla de manos bajo la protección de 2 guardias personales. La puerta trasera de la mansión del gobernador se abrió de repente, y una figura salió sigilosamente conduciendo un caballo. No se atrevió a montar hasta llegar al callejón. Justo cuando alzaba el látigo para espolear al caballo al galope, vio una figura salir velozmente de la entrada del callejón. El zorro cara de fantasma vino a asesinar a Zhou para matarlo, así que no había necesidad de que Zhou luchara a muerte con él. Como no podía vencerlo, mejor huía. Levi no era un hombre fuerte, y solo confiaba en su voluntad de sobrevivir para mantenerse con vida. Ahora parecía que todas las puertas a la supervivencia se habían cerrado, así que sacudió la cabeza como un león y se desmayó resueltamente. Los funcionarios de la oficina de emisión y examen invitaron a Luo Bingzang y Bao Qibao a la sala de firmas, les trajeron té y les pidieron que se sentaran y descansaran. Inmediatamente después, todo el palacio Lingxuan comenzó a temblar violentamente. Algunas casas incluso se derrumbaron y grandes trozos de roca se desprendieron de la montaña. Uno puede ver a través de las pupilas espirituales cuando las abre por primera vez, afectará directamente su uso formal de las pupilas espirituales en el futuro. Xiao Yunfen y su equipo habían instalado una parrilla afuera del local. Bebieron cerveza y disfrutaron de la barbacoa. Al ponerse el sol, comenzaron una noche de fiesta bajo la luz de la luna. A medida que se acercaba su viaje, los miembros de la caravana Chilin tenían motivos para estar contentos. Solo tenían que esperar a que sus productos se vendieran a buen precio en la feria de Shenhua, y la tribu Chilin no tendría que preocuparse por problemas financieros este año. Esta noticia impactante los conmovió de inmediato y sintieron que debía haber una existencia aterradora en esta antigua tierra, incluso si no era un dios, no estaba lejos de serlo. Lida Oran una vez más mató a un demonio malvado de nivel emperador y mató a todos los demonios malvados de nivel celestial en esta área. Lili Nao menospreciaba a estas personas, por eso lo llamó una decoración, porque su vestimenta era la misma que la del líder del culto demoníaco al principio. Lei Wu ya no podía soportarlo. Su ansia por regresar a casa no solo suponía una gran carga para Jian Chen, sino que también le causaba un impacto cada vez más negativo. Capítulo 250. Quiero ser un oficial del ejército. A Yang Yu no le sorprendió. Después de todo, ya se lo había contado a Li Linglin antes de regresar. Dada la personalidad de Li Linglin, no le extrañaba que le preparara la cena. Esto puede requerir registrar los alimentos según su vida útil, comer primero los que tienen una vida útil corta y dejar para más adelante los que tienen una vida útil larga, para que puedan sobrevivir más tiempo. ¿Entonces estás diciendo que casarte conmigo te trae mala suerte? El rostro de Lan Shi de repente se volvió aún más sombrío cuando escuchó las palabras de Ye Yu, y dijo con una cara oscura. Yang Yu estaba sentado detrás del escritorio. Frente a él había información sobre proyectos de inversión cinematográfica, clasificados en 2 categorías. ¿Hemos trabajado duro durante 7 días, y ahora tenemos que regresar por el mismo camino? Preguntó Mo Yu con reticencia. Los demás también parecían preocupados. Saben, no sabían con cuántas bestias feroces tenían que lidiar, y les costó mucho llegar hasta aquí, pero al final, había un pico de hielo. Al bicho raro a la habitación privada de Wunisan, los dos se apresuraron a regresar a su habitación, temiendo que ella volviera a devolverle la mercancía. Rieron mientras caminaban, con la boca tan abierta que se les veían los grandes dientes. En ese momento, todo el espacio alienígena se llenó débilmente con el sonido de fuertes rugidos de dragón, y la energía de la espada afilada se extendía por todas partes. Una vez descubierto y expuesto públicamente, el tramposo jamás podrá volver a participar en el mundo de las apuestas. Lo más importante es que la reputación que Andy Hu ha construido con tanto esfuerzo y en la que se ha basado para su desarrollo será destruida en un día. Wang Duoduo se dejó caer en el sofá, se palmeó el vientre ligeramente abultado y dijo insatisfecho. Chen Mo sintió que casi era el momento adecuado, por lo que abrió en secreto la pantalla virtual de la pulsera y usó el superenfocador. La puerta del coche se abrió de repente y decenas de hombres corpulentos saltaron. Sin mediar palabra, rodearon el puesto. Después de que todos se fueron, el ayudante del regimiento carmesí de los 1000 soles del ejército de hielo miró a su propio comandante Gao Qian a su lado con confusión. Guno abrazó suavemente a Yelan y un beso, como el de una libélula al rozar el agua, cayó sobre sus labios. Sus ojos, llenos de sonrisas cariñosas, se llenaron de lágrimas. Chen Hao empujó la puerta de piedra con todas sus fuerzas, y un olor aún más nauseabundo lo golpeó en la cara.
Lo primero que vio fueron varios cadáveres en estado de descomposición. Es decir, si esos demonios rompen el sello, comenzarán a matar de nuevo, ¿verdad? Después de que Chenao terminó de hablar, Lindon le preguntó a Chenao. Resulta que el ciclo de 129.600 años del universo comienza en el origen. Cada vez que esto sucede, el misterioso origen experimenta una transformación, dando lugar a diversas herramientas mágicas exclusivas de la creación del universo, e incluso haciéndolo mucho más fácil de alcanzar. Después de hoy, me temo que se convertirá en la persona más poderosa del mundo de las artes marciales chinas. Incluso el país tendrá que tratarlo con cautela. An Lu rápidamente sacó la idea de su mente, pensó en ello y decidió cambiar su perspectiva. A estas alturas, el plan terrorista definitivo de Karsus ha cambiado su diseño original debido a la existencia de Bai Ze. Ahora bien, mientras Bai Ze pueda permanecer en la Tierra y no le cause problemas, se considerará un éxito. Entonces, ¿el patriarca Zhao está dispuesto a unirse al Salón del Lobo Verde? ¿Puedes dejar atrás este odio? Preguntó Luo Kai. ¿Por qué ustedes, discípulos de la secta Kangxen, se meten conmigo? Preguntó An Fei con frialdad. Al escuchar las palabras de Ya Fei, Xiao Chan, que estaba escondido bajo su túnica negra, sonrió y dijo, puedes preguntarle a mi aprendiz sobre esto. Después de eso, Xiao Chan se dio la vuelta y salió de la casa de subastas. De Liu. Lo que más temía era la actitud condescendiente de Moer Bao, que lo oprimió y lo agravió. Al principio, había pensado que remontar el río Chuangxi mejoraría considerablemente su posición en la familia de Moer Bao. Sin embargo, la corte imperial nos ha designado comandantes de la milicia, y no hemos cometido ninguna injusticia contra nuestros enemigos. ¿Cómo podemos traicionar a la corte imperial? Las 5000 tropas de ogros altos de cuarto nivel en el campamento de la fortaleza cambiaron su lento paso anterior y corrieron salvajemente, listos para bloquear a la legión de la ola furiosa que avanzaba como un cuchillo caliente a través de la mantequilla en la falange de centauros y caballería de lobos. Definitivamente ganaremos. Varias personas se arrodillaron sobre una rodilla y dijeron en voz alta al hombre frente a ellos, envuelto en una niebla negra, con respeto y miedo. La figura de Miao Man se deslizaba por el cielo nocturno, y la mirada de King Hong se fijó en el cielo nocturno a lo lejos. Esta ciudad demonio no estaba lejos de las montañas Ongling. Después de tantos días de ausencia, era hora de ir a ver a su hermano mayor. En ese momento, todos tuvieron una sensación extraña, como si estuvieran presenciando con sus propios ojos la escena de un antiguo emperador gobernando la vasta tierra y vagando por el mundo, seguido de un gran funeral de una escala sin precedentes. Sin embargo, Lin Chong no se conformó. En cambio, después de la batalla, reprendió a todos los soldados de caballería que participaron. Si alguien se atreve a saltar para detener o causar problemas mañana, puede revelar su identidad como un maestro del modelo divino y abofetearlo en la cara. Detrás de Li Ji estaban Shuer y Yan Rumei, así como Qin Yuan y Tan Shi, quienes acababan de salir de la casa de madera y estaban apoyando a Tan Shi y observando todo desde lejos. Esto es diferente a ofrecer sacrificios y llorar ante la tumba del emperador. Cuando vas a la tumba a llorar, aún puedes decir que sirves con todo tu corazón al difunto emperador. ¿Por qué me duele el estómago después de correr unos pasos? ¿Será porque comí demasiada pechuga de pollo y no pude digerirla? Entiendo. Liang Qian bajó a Li Qingyun, dejó a un lado la culpa en su corazón y fue a chupar la leche del gato felizmente. A medida que se acercaban, el olor a guerra se intensificaba. El humo estridente del fuego de artillería y el penetrante olor a sangre indicaban que la lucha en el frente estaba alcanzando gradualmente una fase álgida. Asunto en secreto para Ye Dongyan y los demás, y Jian Zifei no saludó a Tianyu. Parece que la hermana mayor aún no soporta dejarme. Qin Tian pensó con narcisismo mientras cruzaba el puente y se acercaba en silencio. Pero después de todo, están conectados por la sangre, así que después de que se exprimió el primer carácter, el resto se volvió mucho más suave. Sintiendo que algo andaba mal, Li Qingyun bajó la cabeza sabiamente como si dijera, me equivoqué, y al mismo tiempo empujó las hojas hacia adelante. Fue directo al área del ring, se aplicó a defender el ring y luego subió al ring, pero no había ningún espectador debajo del ring. Marinsu rugió, se tumbó en el suelo con las manos en la cabeza y pisó con fuerza la pared. Avanzó 2 o 3 metros sobre el suelo liso y llegó a la intersección de 2 muros. Este era el más grueso y las balas no podían penetrarlo. Aunque las 8 pandillas tienen diferentes fuerzas, la diferencia entre ellas no es enorme. La clave es que ninguno de los 8 líderes está dispuesto a someterse. Así que siguen luchando y matándose sin cesar. Después de que Zonlin encontró las hierbas que necesitaba, le ordenó que las procesara especialmente y las pusiera en agua caliente, luego le pidió a Zonlin que saliera primero, ya que necesitaba tomar un baño medicinal para suprimir temporalmente la energía Yang. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.